Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? Hoy se marcha, es una jornada con mucha actividad en la calle, marchas, paros, reclamos que se multiplican. Los miércoles se ha convertido en la Argentina por impulso de los jubilados, los pioneros en establecer esta jornada como una jornada de lucha. Bueno, se ha transformado el miércoles en una jornada de lucha. Hoy con una característica multisectorial. Repasemos algunos de los eventos que hoy convocan. Eh, Uno de ellos es el Garraham, que está llevando a cabo un paro por 24 horas y que al mismo tiempo realiza un festival. También una de las luchas pioneras de la era Milei, uno de los sectores prioritariamente agredidos por el presupuesto y agredidos también por la batalla cultural, entre comillas, de la que ayer hablábamos aquí en el pase, el propio Milei, con una lluvia de noticias falsas, de información falaz, descargó su ira sobre los trabajadores y trabajadoras del Garraham, que responden con organización, con persistencia, con un reclamo de justicia. En ese caso de justicia distributiva. No piden ser millonarios, no piden ser ricos, piden tener una remuneración justa. Hay un frente multisectorial que hoy se manifiesta por la soberanía, el trabajo digno y los salarios justos. Y ese frente multisectorial que estará recorriendo unas cuadras desde el Ministerio de Capital Humano, donde está la Secretaría de Trabajo, hasta el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, van a participar organizaciones tan diversas como la CAT, ATE, UOM, SATSAID. Son organizaciones que nuclean distintas actividades del mundo del trabajo, pero que tienen en común que son actividades con trabajadores agredidos desde el Estado por la motosierra y la licuadora de la que se jacta Milei. Hay paro de residentes y de trabajadores de la sanidad. Hay paro de 48 horas en universidades públicas, de docentes y no docentes. Es decir, que estamos asistiendo, por lo menos con esta primera mirada, a una jornada de protesta amplia. Y a esto hay que sumar quienes están en lucha en sus lugares de trabajo, por ejemplo, del sector privado, donde también se multiplican los reclamos. Claro, lo que ha avanzado en este tiempo, más que la libertad, que de hecho se ha restringido, lo que ha avanzado es la precarización. No es un fenómeno creado por Milei, naturalmente, pero sí afianzado por Milei. 42% de los trabajadores de la masa laboral del país está en la informalidad. Unos 8 millones de personas, según estadísticas oficiales. Este dato se va a volver particularmente relevante, por ejemplo, en este mes en curso o el que viene, cuando se paguen los aguinaldos, porque los trabajadores informales no cobran aguinaldo. Y ahí hay una de las diferencias que en general suelen ser utilizadas por los precarizadores, mirá cómo son las cosas, para enfrentar a trabajadores con trabajadores. Hay trabajadores precarizados que consideran que los trabajadores que tienen derechos laborales, por ejemplo, cobrar un aguinaldo, son su problema, que el problema que ellos padecen por no tener derechos laborales es que hay otros trabajadores que sí los tienen. Ahí hay un éxito de la batalla cultural que no arranca con Milei, pero que Milei, por supuesto, explota, y explota desde el origen, desde incluso su propia expresión como candidato. Escribe Diego Genudo hoy en El Destape un muy interesante artículo que repasa el vínculo de Milei con los trabajadores de plataformas. Los trabajadores de delivery particularmente, que militaron por Milei y que ahora desconfían de Milei porque no han mejorado las condiciones, naturalmente no han mejorado las condiciones laborales, pero ha empeorado el laburo porque hay más trabajadores que pierden sus laburos en el sector formal y pasan a ser trabajadores de aplicaciones.
Y además hay menos laburo porque hay menos consumo. Entonces los trabajadores de aplicaciones que militaron por Milei se están dando cuenta que el programa de Milei los perjudica por distintas vías, por la retracción del consumo, porque están perdiendo trabajo, justamente porque hay menos entregas y porque aparte hay más personas que se incorporan a ser trabajador de aplicación para completar el ingreso mensual porque si no, no llegan a fin de mes o porque se quedan sin laburo en el sector formal. De los que reciben aguinaldo, la mitad lo van a destinar a saldar deudas o a pagar gastos para llegar a fin de mes. Es decir, de ese 50% de los trabajadores que recibe el aguinaldo, la mitad no lo va a autorizar como en otro tiempo para darse gusto, para, no sé, comprar un bien durable en su casa o ahorrar para irse de vacaciones. No, lo va a usar para pagar el puchero y para llegar a fin de mes. El fenómeno de los trabajadores pobres, que tampoco inventó Milei, aparece consolidado en la era de Milei. En tal caso, si uno ve los antecedentes, debería decir que el fenómeno de trabajadores pobres arranca con Mauricio Macri en este tiempo, quien recorta 20 puntos de capacidad de compra de los salarios y que el gobierno de Alberto Fernández no recupera. En tal caso, mantiene en ese nivel. Es cierto, pandemia en el medio, pero mantiene en ese nivel, consolida el fenómeno de trabajadores pobres que hoy se ha vuelto prácticamente estructural. Circunstancia que no era para nada normal en la Argentina, pero que se ha normalizado. Que un trabajador en relación de dependencia formal, que cobra aguinaldo, que está dentro de lo que otros trabajadores consideran los privilegiados, la casta del trabajo, son pobres. Hay algunos ejemplos muy concretos de esto que está ocurriendo. Y solo para tenerlos como referencia, la petroquímica de Río Tercero anunció, es una de las empresas que entró en conflicto casi al origen del gobierno de Milei. Anunció que no va a poder pagar los sueldos en tiempo de forma y tampoco los aguinaldos. Son trabajadores formales. Otra vez, de la élite de los trabajadores que tienen convenios colectivos, buenos convenios colectivos, no van a cobrar. Y no es por culpa de los derechos laborales que no cobran, es porque la petroquímica perdió laburo. ¿Y por qué perdió laburo? Porque hay menos ventas. Ni hablar de las empresas que cerraron, incluso dentro de la misma industria química hay un par de empresas que cerraron también de entrada cuando se veía venir una apertura importadora, con trabajadores que quedaron a la deriva. Esos trabajadores, en algunos casos negociaron un acuerdo indemnizatorio, en otros cobraron la indemnización plena. Circunstancia que también está en revisión. El gobierno habilitó la semana pasada la timba indemnizatoria, la securitización de las indemnizaciones a través de la Comisión Nacional de Valores. Es decir que ese derecho, que era un derecho que protegía la estabilidad laboral de aquellos que prestan su fuerza de trabajo para que el capital se multiplique. Es muy interesante esto de cómo la batalla cultural ha impuesto la idea de que el capital ofrece trabajo. No ofrece trabajo, se sirve del trabajo, de la fuerza del trabajo de los trabajadores. Pero hay muchos trabajadores que están convencidos que son beneficiarios de una concesión del capital, ¿no? Que el empresario da trabajo. Bueno, se sirve del trabajo de sus trabajadores, en tal caso para alimentar esa inversión o lo que haga esa empresa, sea de servicios o de manufactura. Pero claro, hay una batalla cultural que no arranca Milei, pero que Milei profundiza, que hace que muchos trabajadores pierdan conciencia de clase trabajadora, o hayan perdido conciencia de clase trabajadora. Y sobre eso se montan muchos de los equívocos políticos que estamos observando en este tiempo. Equívocos de representación. ¿Qué representan los dirigentes del campo popular? A los dueños del capital, a los que proveen a su fuerza de trabajo. Históricamente se supone que el campo popular representa
a los que proveen su fuerza de trabajo. Son los más desvalidos en la relación entre capital y trabajo. Pero no ha ocurrido siempre, no ha ocurrido siempre en este tiempo. Y en un ratito Mariano Martín, que ya está aquí con nosotros, te va a contar, por ejemplo, en referencia a la marcha de hoy, qué hacen quienes tienen la asignación, la designación de sus propios pares trabajadores para que ejerzan esa representación frente a los desafíos del presente, que es una precarización masiva del empleo, estructural. Lo que ayer Fernando Alonso llamaba reiteradamente la peruanización de la Argentina, que no es un término que inventó Fernando, sino que cada vez se multiplica como descripción de futuro, si es que la cosa sigue así. Lo que vamos a ver hoy es una posibilidad de antídoto, la resistencia popular, una posibilidad de antídoto, sobre todo porque se va a manifestar unificada en el formato multisectorial, con reuniones que se multiplican a lo largo y ancho de la Argentina, que pasan bajo radar, cabildos abiertos, también impulsados por multisectoriales de trabajadores y de organizaciones sindicales, que preocupados ejercen su representación. Claro, no lo hacen, insisto, en la primera línea de flotación de la visibilidad. No están en los medios masivos de comunicación, pero son reuniones que ocurren, que se mantienen a lo largo y ancho de la patria y que eventualmente van ganando fuerza por la necesidad que crece del despié, que es la necesidad justamente de unirse en un reclamo común. El famoso dicho, la unión hace la fuerza. Bueno, hoy va a haber por lo menos una muestra de eso, de la unión. Veremos si va ganando fuerza en el tiempo. Es lo que empieza a quedar planteado como desafío en el horizonte. Buena mañana, compañeros, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Adrián? Hay un aspecto que vos mencionaste que me parece bueno ampliarlo, que es cómo es la identificación que tiene el trabajador frente a dos aspectos que los castiga. Uno es la posibilidad de la pérdida o directamente la pérdida del trabajo, y otra es la inflación, que es que te deteriora el ingreso, que si tenés trabajo formal o informal. Y aquí hay una parte de que es una batalla cultural que la derecha ha ganado, los sectores conservadores han ganado, es que cuando hay un incremento de precios, una tasa de inflación desbordada y que afecta el poder adquisitivo, o sea, la capacidad de compra que tiene ese trabajador con el ingreso por la venta de su fuerza de trabajo, la culpa es del gobierno. El gobierno es señalado como el responsable de la inflación. Cosa que en parte es cierta en función de si tiene un plan exitoso o no de estabilización de la economía. Pero también es responsable los gobiernos o la política económica de cuando pierde el empleo, cuando pierde el trabajo, porque hay políticas que fomentan la destrucción del entramado productivo. Y en esa oportunidad y en esos casos, los trabajadores, o gran parte de los trabajadores, o inicialmente los trabajadores, no le asignan la responsabilidad directa a un gobierno por su política económica, sino que inicialmente hay dos reacciones. Una es, la culpa es del empresario, este empresario no sabe, y en otra, y que esta yo creo que es la más inquietante vinculado con esa batalla cultural, es que se echa la culpa. Dice, bueno, no tengo los méritos suficientes, no trabajé bien, podía haberlo hecho mejor, podía haberme calificado, o sea, haber estudiado más para poder tener una mejor ubicación dentro del mercado laboral. Y yo creo que ahí es donde entra esa situación de decir, bueno, ¿por qué un incremento del desempleo, la tasa de desempleo, no afecta tanto a un gobierno? E incluso, ¿por qué un gobierno puede ganar una elección con una tasa de desocupación elevada, pero obviamente con una tasa de inflación controlada? Yo creo que eso es la disputa en el terreno político, social, de esa batalla cultural, específicamente en el mercado laboral. Ayer en el Consejo, se activó el Consejo de Mayo,
Y vos, Mariano, hablaste con uno de los integrantes del Consejo de Mayo, ya ocurrida la reunión fue a la mañana, cuando estábamos nosotros acá al aire, y a la tardecita en tu programa hablaste con Gerardo Martínez. Si querés repasamos algunas de las cosas que te dijo, porque es importante establecer cómo juegan los que tienen responsabilidad de representación en esta circunstancia que vos describís, Alfredo, ¿no? Porque los trabajadores ya tienen bastante con tener que llegar a fin de mes, pagar el puchero, laburar entre 8 y 12 horas al día, que es el promedio laboral hoy que se ha normalizado. Ya no es el promedio laboral de entre 6 y 8 horas que existía hace 20 años. Tener 2 trabajos. Por eso, el promedio laboral es entre 8 y 12 horas. Encima, además, tener buena que... parte de la baja, de la circunstancial baja de desempleo que hubo en su momento fue por la sobreexplotación, la autosobreexplotación. Sí. En realidad no cayó tanto el ingreso per cápita porque hay más horas trabajadas, ¿no? Ese es el fenómeno que viene describiendo Luis Campos, informe tras informe, ¿no? Luis Campos, el experto de la CTA. Vamos a escucharlo a Gerardo Martínez en el tape 16, compañeros. Ayer, al término de la reunión del Consejo de Mayo, hablando justamente sobre qué se habló allí. El día de hoy se habló de generalidades dentro de lo que significa los 10 puntos que firmaron los gobernadores con el Poder Ejecutivo, como muy bien decía usted hace más de un año, ¿no? Nosotros tenemos claro qué es lo que defendemos y qué es lo que representamos, por lo tanto, me parece como que ellos van a tener que escuchar la propuesta que nosotros llevamos. Tenemos argumentos de cada uno de los temas que el gobierno piensa o ponga sobre la mesa. Estamos muy claros en saber defender hasta las consecuencias que corresponden dentro del debate todas esas definiciones. Por lo tanto, bueno, se abre, digamos, un capítulo que, como yo lo planteé hoy, que no sea una foto, sino que nos dé la oportunidad en serio de que lo tratado, lo que vayamos a discutir dentro de la mesa, que sea por consenso y que no se actúe en forma arbitraria. Vos que hablás el lenguaje sindical mejor que nadie, Mariano, me lo explicás porque no entendí. ¿Qué significa vamos a defender, pero...? Bueno, buen todo día. lo que permita el debate. Bueno, buen día. Lo tenemos un poco plasmado también, ya que estamos en las ventas, en una nota que publicamos hace minutos en la web del Destape, que es como una suerte de que hoy finalmente se plasma una respuesta o un sindicalismo en 2 velocidades, un sindicalismo en 2 frecuencias muy distantes una de otra. Un sindicalismo que se sienta en el Consejo de Mayo, que le vuelve a ofrecer gobernabilidad al presidente y le dice, che, nunca nos prestaste atención, nunca acudiste a nosotros, siempre actuaste, de hecho lo cuenta muy abiertamente Gerardo Martínez en la nota, siempre actuaste de manera unilateral e inconsulta, chocaste en varias oportunidades que actuaste de esta manera con la justicia, porque no nos olvidemos que la CGT, además de hacer 3 paros nacionales, acudió a tribunales y logró frenar el capítulo laboral del decreto 70/23, logró frenar por ahora el decreto 320 que conculcaba el derecho a huelga. Lo que le está diciendo es, si no querés volver a tropezar en la justicia, hagamos las cosas bien. Es decir, hagamos las cosas de manera consensual. Ahora, ¿hasta dónde llega ese nivel de consenso? Un poco lo deja traducir Gerardo Martínez y otro poco uno lo puede deducir de las conversaciones que vamos teniendo con los diversos dirigentes. Lo hemos charlado en varias oportunidades acá. Hay una suerte de línea divisoria invisible, pero que está presente, que para la CGT, dentro del ámbito del derecho individual, todo es conversable, dentro del ámbito del derecho colectivo, nada es discutible. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos derechos que hacen a la constitución de las representaciones sindicales, al poder de negociación, a la capacidad de recaudación de las entidades gremiales y por lo tanto a su poderío en términos económicos, a la potestad de representación en el conflicto y en la negociación salarial, eso debe permanecer intocado. Es decir, eso debe permanecer a salvo, por ejemplo, de los proyectos de ley del radicalismo, de Martín Tetaz y demás. Lo que tiene que ver con el derecho individual, la forma de contratación, la forma de asociación, esto que ya pasó por el filtro parlamentario, que es un cuentapropista, entre comillas, contratando a otros cuentapropistas para una pequeña unidad de negocios, eso está dentro de los parámetros de lo conversable. Pero lo que sí me parece que trasunta toda esta cuestión de
un sindicalismo, una CGT hoy todavía mayoritaria, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque parece que de un lado tenemos 150 gremios, 100 gremios que van a marchar y del otro lado tenemos una pequeña cantidad de sindicatos. Esa pequeña cantidad de sindicatos, con la constitución actual que tiene la CGT, ostentan una mayoría muy cómoda. Y cuando digo muy cómoda, es muy cómoda. Ni siquiera estamos hablando de algo ajustado, ni siquiera estamos diciendo que le pueden pelear. No. Hoy los que están en la mesa de negociación con el gobierno son absoluta mayoría dentro de la CGT y nada indica que eso se vaya a modificar en noviembre. En cantidad de afiliados, además. Sobre todo en cantidad de afiliados, claro, porque la constitución de la democracia interna dentro de la CGT tiene que ver con los congresales que aporta cada sindicato en función del volumen de afiliados que tiene. Entonces podemos hablar de dos velocidades, podemos decir, efectivamente, hay una mayoría dentro de la CGT que apuesta a la negociación, que apuesta a que el gobierno de este modo de sentarse termine atemperando los efectos de una reforma que por supuesto se va a plantear como muy drástica, y otros que van a salir a la calle hoy, que también es heterodoxo. Claro, ese pero grupo. la duda ahí, perdón Mariano, es si estamos asistiendo a una táctica de, entre comillas, policía bueno y policía malo, es decir, una táctica de alguien que muestra los dientes y el otro que se sienta a negociar apalancado en la fuerza del que muestra los dientes, es decir, una acción coordinada, o si lo que estamos viendo en estas dos velocidades en realidad son dos sistemas de representación. Sí, de hecho, me cosa parece que ha ocurrido en el sindicalismo argentino. No, es mucho más cercano a esta segunda hipótesis. Son dos sistemas de representación. Uno palaciego y el otro en los 90, en la calle. En los 90 estaba muy presente esta idea de policía bueno, policía malo. De hecho, los gordos, los sindicatos más tradicionales o entre comillas burocratizados, decían valerse de Hugo Moyano y de su capacidad de movilización y de protesta permanente, porque ambos, cobijados bajo el paraguas de la CGT, actuaban, si no de acuerdo, por lo menos en una concordancia de intereses. Es decir, Moyano era el que salía a la calle, el que armaba, el que participaba de las marchas federales, el que protestaba contra Menem, y los gordos se sentaban y decían, ¿vos qué querés, que crezca el cuco este o querés hablar conmigo? Y de ese modo se obtenía un diálogo, pero con quienes... Pero en los 90 fueron parte del menemismo. Claro, pero se obtenía un diálogo... Estaba integrado al gobierno. Y ahí nació como el sindicalismo empresarial. Pero era un diálogo con quienes hablaban un idioma similar. Es decir, Menem, que venía a aplicar un modelo neoliberal, entendía el diálogo, entendía el lenguaje de los sindicatos entendían el lenguaje de Menem. Acá estamos hablando de un escenario distinto. Acá estamos hablando de un sector que cree que a Milei se lo puede domesticar, que es la CGT, y un sector que entiende que ya no hay forma de trabar vínculo con el gobierno. Pero hago una pregunta vinculado con Gerardo Martínez, que vos lo entrevistaste y él además participando institucionalmente en un área del gobierno, en una iniciativa del gobierno muy, muy central. Decime qué sector económico está siendo más castigado en términos de actividad económica y de generación de empleo en estos 18 meses del gobierno de Milei. La actividad productiva, fabril, industrial y la construcción. La construcción. ¿Querés que te dé datos? La construcción, de la construcción específicamente. Sí. Dale. Te voy a dar datos. Los tenemos en la placa 4, si les parece. ¿Por qué? Dentro de la manifestación que vamos a tener hoy hacia el Ministerio de Desregulación, van a estar participando muy fuertemente gremios estatales, gremios del transporte, que por primera vez están más juntos después de haber tenido muchas diferencias, y los sindicatos industriales, que están teniendo a esta hora una reunión en el gremio de mecánicos de ESMATA, en la denominada Confederación de Sindicatos de la Industria, la CESIRA. Es un núcleo de 36 gremios, de los más afectados, los que comentabas vos recién, Alfredo, que van a poner en común 3 documentos. Un documento que tiene que ver con un análisis económico de la actividad industrial en la gestión Milei, un documento político que va a hablar de Cristina, va a hablar del peronismo, y una encuesta hecha entre esos 36 sindicatos industriales. Todavía no lo tenemos el documento, pero ya podemos anticipar algunos resultados. 96.000 empleos fabriles se perdieron en la era Milei de menos de 1 millón de empleos en total, porque ahí que contempla, recordemos que la Unión Obrera de la Construcción, es decir, el gremio de los albañiles, llegó a tener 450.000 empleados, 540.000 llegó a tener en un momento, hoy tiene alrededor de 350.000, es decir, que el grueso
mucha de la pérdida se dio en el gremio de la construcción. En el gremio de la El de minería Gerardo también. Martínez, ¿no? Justamente es el de Gerardo Martínez. 1.133 empresas del rubro fabril, 1.123 23. compañías del rubro fabril se perdieron también. Sí. Esto lo vamos a ver plasmado, insisto, en un ratito en un informe que va a estar difundiendo la CECIRA, la Confederación de Sindicatos Industriales. Y concordante con esto, me tomo de algo que comentabas recién, Adrián, que me parece muy interesante, es la concepción de conciencia de clase. Esto de sectores que asumen que pueden negociar con el poder, que pueden, y sectores que dicen, nosotros ya no tenemos nada que encontrar, nada que hablar, nada que recoger de parte del gobierno, tenemos que activar la conciencia de clase para los trabajadores, para que entiendan que se tienen que levantar contra este gobierno, se tienen que manifestar en contra, se tienen que protestar, tienen que obstaculizar todo lo posible la gestión de gobierno. Bueno, ahí el tema es que el gobierno, advertido de esto, empieza a mover también las piezas represivas, que es lo que vimos hacer, por ejemplo, en Georgalos. Tenemos para compartir en el 29, en el tape 29, cómo llevaba la gendarmería a una de las empresas en crisis. Georgalos, conocida porque es la dueña de Mantecol, ¿no? Pero es una empresa alimenticia de muchos años en la Argentina. Y es una de las empresas, viste que todo proceso de crisis tiene sus casos testigo. Me parece que el caso de Georgalos está empezando a funcionar como un caso testigo. Lo mismo que ocurría con Molinos, porque son empresas que quieren aprovechar la crisis que existe, incluso la crisis propia, la crisis de ventas que ellos mismos padecen, para flexibilizar condiciones laborales. Es decir, para cargar el peso de la crisis sobre sus trabajadores. Bueno, los trabajadores, por supuesto, se resisten a eso, a cargar sobre sus espaldas el peso de la crisis, y el gobierno moviliza con recursos públicos, esta es con la tuya, contribuyente, digo, tanto que les preocupa el tema de que para qué se usan los impuestos, bueno, el gobierno los usa para esto. Usa los impuestos de los trabajadores para reprimir trabajadores. Circunstancia que ya hemos visto muchos miércoles, lamentablemente naturalizada la represión sobre los jubilados. No es una novedad. Pero este movimiento de gendarmería, que aparte termina interrumpiendo un carril de la autopista, ¿no? Digo, para también cuando se haga el repaso de quién interrumpe el tránsito. Y son trabajadores, insisto, despedidos, pero con fines de disciplinamiento sindical. En el caso de Georgalos, ¿Me dejás ligarlo con algo que pasó? No es que se cursa una situación de crisis que justifica algún procedimiento de crisis específico, donde se abre una negociación indemnizatoria, porque la empresa no vende o está en situación... No. El objetivo de estos despidos es de disciplinamiento sindical. Déjame ligarlo con algo que pasó hace minutos acá, en el Destape, que fue lo que viene investigando Ariel Jaladi y el equipo de producción de Habrá Consecuencias, que es realmente impecable, que es de qué modo Hood Robin, alias Patricia Bullrich, toma recursos públicos para premiar a esta fuerza de seguridad. Es decir, les roba los planes Procrear a las personas asignadas a recibir esas viviendas y se las da al personal de la fuerza de seguridad, a los que no puede premiar con plata, aunque sí es cierto que les ha dado más aumentos en proporción a la fuerza de seguridad que al resto de los estatales, el gobierno claramente. Pero además necesita darles la perspectiva de que van a tener viviendas que ya estaban asignadas a otras personas. Me estás spoileando parte del informe visual que estoy proponiendo. La represión de que arrancaba y terminaba con Bullrich. Pero vamos a terminar con esta imagen, que es otra de las imágenes de cómo se monta un sistema represivo. También consiguiendo la solidaridad de sectores trabajadores, en este caso uniformados, son sectores trabajadores a los que se les solicita como misión reprimir a otros trabajadores. Digamos. Y bueno, para eso tienen que considerarse mejores que los otros. O por lo menos más validados en su rol de trabajador que los otros a los que está reprimiendo. Porque también se trabaja la batalla cultural ahí. Y sí, claro. Quería decir dos cositas respecto a lo que venían diciendo. Una, lo de Garrahan, vos habías dicho lo de están peleando por salarios dignos. Recuerden que están reclamando no ser pobres, ¿no? No quedar por debajo de la canasta de la pobreza. En el 30 y seguís. Dale. Escuchemos en el 30. Tenemos que reducir el número de chicos que podemos recibir, nos llaman de General Pico.
llaman de Chubut, nos llaman de Río Negro, de Tierra del Fuego, que por favor, que ese turno que tienen, que no se lo reprogramemos porque estamos tal vez, antes tardábamos 3, 4 meses en el turno y ahora nos duplicamos porque tenemos menos gente. Me vino el lunes una chiquita del Chaco a pasar un monoclonal, una nena con una enfermedad de Crohn que no responde a nada y venía a pasarse un anticuerpo monoclonal. Dadas las altas renuncias, el equipo de farmacia no pudo preparar ese monoclonal. Tuvimos que esperar y hacer un montón de reuniones y es todo cuesta arriba, dificultoso, y la verdad que los chicos no pueden esperar. Hace poquito todos pudieron ver la cirugía de mielomeningocele intraútero, que en el Austral es la número 100, se hace en Chile, se hace en Brasil, pero en el ámbito público el Garrahan pudo dar respuesta a esa hija de un peón de campo de Entre Ríos, que si no se podía hacer en el Hospital Garrahan, y con esa cirugía la paciente se resolvió su problema y en vez de caer en una sillita de ruedas, como hoy vinieron todos los mielomeningocele que atendemos todos los martes, que la mayoría tienen silla de ruedas, la nenita puede mover las piernas y lo más probable es que pueda caminar. Entonces, no es un detalle lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo es calidad de vida. La que hablaba es Alejandra Boto, jefa de emergencias del Garrahan, en las audiencias que se está llevando a cabo en el Congreso, que debate una ley de emergencia sanitaria específica para el Garrahan, circunstancia que ya se había puesto a consideración del cuerpo hace un par de semanas y no avanzó, no se consiguió el quórum. ¿Se acuerdan que se cayó la sesión por falta de quórum después de que se había aprobado con media sanción la emergencia para personas con discapacidad y la actualización de las jubilaciones? Sí. Vos decías, bueno, el Garrahan lo que está reclamando es mejores condiciones para atender a personas que de otra forma no tendrían posibilidad de tener atención. Esa es la diferencia que hace la salud pública. No hay caso que no sea dramático, ¿no? Cada vez que cuentan un caso de Garrahan realmente son todos dramáticos. Y recordemos que la diputada Santillán les había mostrado que supuestamente la canasta era de 380.000 pesos, ¿no? Confundiendo la canasta individual con la canasta familiar, que estaba mal el reclamo que estaban haciendo, que ellos ya cobraban por encima de la canasta. Una ignorancia total. Y lo otro que quería decir respecto a la foto, y lo charlábamos ayer con Gerardo Martínez, la foto del Consejo de Mayo, realmente la presencia ahí de Gerardo, porque los otros son todos oficialistas o aliados del oficialismo, ¿no? Está Carolina Lozada, está Cristian Ritondo, está como gobernador Alfredo Cornejo. O sea, de alguna manera, lo más parecido a peronismo que hay en esa mesa es Gerardo Martínez, y está como validando de alguna manera todo lo que salga de ese Consejo de Mayo, ¿no? Porque si no sería solo un consejo oficialista. Bueno, tiene la pata empresaria, que es Martín Rapalini, el recién asumido presidente de la Unión Industrial. Todo lo demás es oficialismo puro y duro. Claro. Sí, y tampoco es que hay oposición, digamos, ¿no? No, por eso. Una oposición es doblemente nítida. Significativa la presencia ahí de la CGT y de Gerardo Martínez. Claro, pero podía haber ido otro de la CGT, digamos, en última instancia, porque tenés lo de la construcción, por eso te preguntaba, que perdió 100.000 puestos de trabajo, decenas de empresas, la obra pública paralizada y con una crisis fenomenal. Y con todo respeto, él está ahí en esa reunión cuando se le está destruyendo su, vos fijate, Alfredo, su actividad económica y la cantidad de afiliados. Está bien, pero es el autor del modelo de securitización de indemnizaciones que el gobierno quiere aplicar. Bueno, pero eso es histórico, No, bueno, pero es lo que estableció ese vínculo tan estrecho que suele mostrar Gerardo Martínez con el establishment. Está bien, pero que lo elogia por esas cosas. Pero pasa a ser el representante de un área, de una actividad económica y sindical que está siendo destruida. Entonces, es una cuestión. De hecho, cuando digo dos velocidades, y lo digo literalmente, vos tenés a Gerardo Martínez como referente. Dentro de la Confederación de Sindicatos Industriales están la UOCRA, pero también están quienes hoy están encabezando esta marcha multisectorial al Ministerio de Desregulación para rechazar la motosierra, que son la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato Fabril, específicamente Fabril, más masivo, más numeroso,
y que está sufriendo una pérdida Está bien, constante de pero empleo. Furlan no Y se iba los a hacer, mecánicos pero Furlan no se iba a sentar en esa mesa. Furlan tiene una posición de la UOM que es crítica del gobierno y abiertamente crítica. Y además marcando que esta política económica le redujo un 10% el total de los trabajadores a nivel sectorial. Pero Gerardo Martínez no dice nada y está en esa, es medio esquizofrénico dice nada, no. como Por eso dirigente sindical. Yo por eso le pedí a Mariano la traducción simultánea, porque sugiere que va a haber algún tipo de confrontación si se mantienen las actuales políticas, pero es una sugerencia muy alambicada, ¿no? Que hay que leerla con Lo mismo el presidente de la Unión Industrial Argentina, ¿eh? También Claro. el presidente de la Unión Bueno, Industrial vamos a Argentina no es escucharlo, ahí solamente a nivel Vamos a gremial. escucharlo a Rapalini, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina, estaba en esta reunión, y ayer se refirió justamente al tema del cierre de empresas, porque claro, uno se supone que así como Gerardo Martínez tendría que estar preocupado, particularmente preocupado por la destrucción de empleo en su gremio, que es el gremio que más empleo ha destruido, ¿no? La construcción. Creo que en un ranking es el gremio que más empleo ha destruido. Se supone que Rapalini, titular de la UIA, tendría que estar preocupadísimo por el cierre de empresas. Cande, vos diste el dato el otro día, creo que estamos hablando de 150, 160 mil empresas destruidas, en pymes sobre todo, en este periodo de tiempo. Depende mucho del sector, pero hay un claro estancamiento en lo que tiene que ver con la producción nacional. Si te parece, comparto rápido un gráfico que... Antes, escuchamos a Rapalini y compartís el gráfico. En el TEP 14 habla justamente del cierre de empresas. Pero el gobierno insiste con que no es nada malo que sí tenga que cerrar una empresa. El presidente señala constantemente que es algo normal del capitalismo, que se tenga que cerrar, que tenga que desaparecer. No es lo que hemos hablado nosotros con los distintos representantes del gobierno, que tenemos relación de la Secretaría de Industria o el Ministerio de Economía. O sea, hay preocupación de que haya una reactivación de la actividad y que todas las empresas puedan adaptarse a esta nueva etapa, que seguramente es mucho más exigente. Pero bueno, ese es el desafío que tenemos como industria. Perdón, una cosa. Dale. Adaptación en los términos del gobierno de Javier Milei es reconversión a la importación. Es decir, que cierren todas esas unidades productivas, que echen a los trabajadores y que la razón social permanezca, que el empresario siga a cargo, pero de una línea de importación Es lo que está pasando, sin ninguna producción. Por ejemplo, yo mencionaba el caso de la química en poliuretano. Poliuretano es exactamente eso, cerraron la fábrica de poliuretano, se transformaron en importadores de poliuretano de Brasil. Y también quiero recordar Por que eso. Martín Rapalini, a la hora en que estaba celebrando su asunción en la Unión Industrial, un operario de sus plantas estaba muriendo triturado adentro de una molienda. Un operario tercerizado. Un operario tercerizado que es el colmo de la flexibilización laboral. Cande, vos tenías datos. Sí, más allá de ponerle esos nombres, hay un modelo generalizado, ¿no? En la placa 3 tenemos este gráfico que habla y que evidencia este modelo importador. Ayer hablábamos de la actividad del consumo y lo que mostró esa primera estimación del primer trimestre del PBI de la Argentina es el crecimiento de las importaciones que llegaron al 32% del PBI. En este gráfico de Fundar, que lo compartió Dani Steingart, lo que tenemos es la comparación en la serie histórica, porque estamos en un nivel tan alto de importaciones que hay que irse 135 años atrás para encontrar un nivel de estas características. Todavía no estamos como estábamos en 1890, que era 50% del PBI era importado, pero vamos camino a eso. Hay que recordar, 1890 es la generación que Milei considera su referencia histórica. Bueno, está llegando a esa generación, por lo menos en términos de importaciones, pero habla de un modelo económico donde gracias al dólar atrasado, gracias a los cambios de las regulaciones, de las flexibilizaciones para importar y la baja de los aranceles, porque recordemos que como se venció el impuesto país que el gobierno había puesto para las importaciones, bueno, efectivamente vos tenés mercadería del resto del mundo que termina siendo mucho más barata que la interna y un consumo que se va a potenciar esas importaciones y que hace que se pierdan puestos de laburo acá dentro en la Argentina. Pues sabes que quiero un segundo quedarme en ese dato de la generación del 80. Muy encomiada por la historiografía mitrista, la generación del 80, ¿no? La figura más relevante es Carlos Pellegrini. Ahora, estudiando para hacer un libro
que hice hace muchos años sobre el rol de los banqueros y de la banca en Argentina. ¿Cómo se llamaba el libro? Banqueros, justamente. Igual está agotado, así que no estamos haciendo ningún chivo. Salvo para la plataforma de Galperín, que seguramente es el mejor lugar donde se vende. Descubrí la figura de Carlos Torkins, a quien yo tenía de mentas como una localidad de la provincia de Buenos Aires. Digamos. Claro. Y fue la figura más relevante de ese proceso. Porque fue un banquero, dueño del Banco Torkins, naturalmente, que unió todas las piezas políticas de la época. Y al unirlas, gestó ese modelo, que era un modelo que incluía la primera versión de la convertibilidad, la caja de conversión. Sí. Alfredo, vos seguramente tenés más detalles técnicos de esto, pero la caja de conversión que se la adjudica a Pellegrini es un invento de Torkins. Como banquero, nunca dejó de ser banquero el tipo, pero desde el sector civil ordenó el gobierno. Junto a uno, a otro, le dijo a Roca, vos venís para acá, vos andá para allá, presidente vas a ser vos. Y es la generación de la manteca al techo, ¿no? Ahí se acuña el término manteca al techo de gente que... una élite que desperdiciaba recursos porque le sobraba. Sí, la aristocracia, vaca la aristocracia que viajaba con la vaca atada en el barco. ¿Vos decís que Torkins del 1890 sería el Mañeto de esa época? ¿Sabés qué? ¿Vos decís que los medios de comunicación son los bancos del siglo XIX? O Galperín, tenés varios candidatos, ¿no? No, pero que ordena todo. Mira cuando haya una localidad en la provincia de Buenos Aires. No, bueno, ¿Vamos a pasear a Héctor Mañeto? No, pero hay una parte Torkins, además, hay una parte tenía Hacienda. Bueno, Pergamino le ¿sabés van a cambiar el nombre. ¿Quién es el sucesor de ese modelo de Torkins? Martínez Dios en la dictadura. Claro. Martínez Dios en la dictadura era Sí, de muy la parecido. aristocracia. Tiene también una localidad a su nombre. ¿Martínez de Oz? Claro. Sí, Ay, no sí. sabía. Tiene Hacienda. Sí, Hacienda sí. Y tenía Un salón de la rural. Era Claro, el banquero, un principal. salón de la rural. Pero ¿cómo termina ese modelo? Porque es interesante. Termina con la revolución que da origen al radicalismo. Bueno, Y bueno, ¿qué pero se le digo, va a hacer? habla de un modelo que es muy excluyente, el de 1890, pero habla justamente de un modelo económico donde vos tenés, en ese caso, la mitad de la economía importada, porque tenés un país que no produce casi nada y una clase aristocrática que consume mucho del resto del mundo, pero en este caso tenés una economía que tiende hacia eso, o sea, un grupo que concentra muchos ingresos, que viaja afuera, que se compra todo del exterior y un resto de la población que queda afuera. Esos procesos terminan mal. Terminaron mal hace más de un siglo y van a terminar mal ahora. En los 90, para mí, la figura análoga era el Gato Hanley, por ejemplo. Claro, en los 90. No, Claro, sí, en pero serio. era más banquero, pero no te ordenaba el gobierno. No te ordenaba el ¿Qué sé gobierno. yo? Pero, por ejemplo, Torkins iba a la embajada de Estados Unidos en 1890. Uy, mirá, ¿de dónde rescataron? Ese es el libro. El libro banquero, los mirá, ahí dueños está. del poder. Es del 23. Y Esloto había sacado justo ¿Por qué hay un bronca que fuego me agarré ahí con atrás? Esloto en No, ese ¿cómo momento. del 23? 2003. Perdón, 2003. 2003. 2003. Esloto había sacado uno sobre Citibank y nos agarramos una bronca mutua. ¿Por ¿no? qué? Porque los dos sacamos un libro sobre banco al mismo tiempo. Ah, eso pasa mucho. No pasa nada. Él había hecho un muy buen libro sobre Citibank que todavía lo releo de tanto en tanto. Pero, por ejemplo, Marcelo. vuelvo a repetirte. Ahí está Héctor Torkins Nieto entrando a fue la a la embajada. embajada de Estados Unidos, Torkins. puede ser. Y ¿sabes no hay por lo pronto registro fotográfico. Hubiese ido a la En cambio, embajada sí, yo tengo un británica registro igual. Británica, fotográfico. claro. Manieto sí fue. Ayer. Esto fue ayer. Ayer. Ahí está. ¿Querés hacer vos el informe de la embajada? No, ¿qué ¿Por hubo Porque- ayer? La embajada. Increíble. Pensé que ibas a hacer una crónica presencial. Murano sabe todo. A ver, ¿qué es lo que pasó en la embajada, Murano? Increíble que adelantaron el día de la independencia. El Era 4 el día de del julio. spallismo ayer. Pero si no es 4 de julio. El Falta 4 un de julio montón. sería la Falta un independencia. montón. No hay embajador todavía de Estados Claro. Unidos en Argentina. Entonces. ¿Y para La qué lo mela. querés? La No, mela. Si ya lo tiene. no. Vos decís que ya es innecesario porque ya hay uno en el Poder Ejecutivo. La Casa digamos. Rosada. Bueno, lo interesante es pasa que mucho. todas las caras que estamos viendo, en este momento estaría excepcional tener a Ari Lijala de aquí porque él los conoce a todos. Son Borinqui, todos ahí funcionarios vemos a Borinqui. judiciales. Todos los que Cristina estamos Pérez. viendo son funcionarios judiciales. Cristina. Eh,
¿Quién es Uno de son? Boriski es el pelado. Exacto, bueno, el pelado. Perdón, No se el piensa señor sobre los problemas capilares de otros. El juez Borinsky. Ese juego. el compañero Y el de otro es Andrés padre. Basso es uno de los integrantes del tribunal que condenó y ahora administra la condena de Cristina Kirchner. Ercolini. Este es el amigo juez Ercolini. Ercolini, juez federal. Lo ve contento. Sí. En general se los ve muy satisfechos. Arroyo es la jueza Salgado. Arroyo Salgado. Muy bien vestida. Hay que reconocer que al menos esta De vez la nuevo embajada Boriski. no los hizo ir de cowboys, ¿no? Porque en alguna No. En alguna oportunidad... oportunidad. ¿Pero por y ahí qué está van Héctor los miembros Manieto. del Poder Judicial a la Embajada de Estados Unidos? ¿Por qué van? Vos decís en este caso en En público. general, sí. Bueno, sí, en público. Es un buen. ¿Qué sé yo? No sé. es una ¿Van buena a las otras pregunta. embajadas? Pregunto, yo no soy de ese mundo. Bueno, no conozco. la relación entre Poder Judicial, sobre todo Poder Judicial Federal, Corte Suprema, Poder Judicial Federal y Justicia Nacional con la Embajada de Estados Unidos es muy estrecha. Particularmente con la Justicia Nacional Comercial, que es muy importante, porque es donde se dirimen justamente circunstancias relativas a los negocios, y el contencioso administrativo. El contencioso administrativo es el fuero que rige sobre las decisiones del Estado, que audita las decisiones del Estado. Y, por ejemplo, en el contencioso administrativo, Manieto, a quien ahí veíamos entrando a la embajada, ese donde consigue que, por ejemplo, le habiliten a través de las cautelares que pueda cobrar lo que quiera, más allá de lo que dice la ley, como empresa de telecomunicaciones. Es decir, que no es solo la justicia federal el problema. El problema de la justicia federal es el más notorio porque es el que orbita sobre las figuras públicas más conocidas, los políticos, y son los que estábamos viendo ahí. Son los que aplican el lawfare, la justicia federal. Pero ¿por qué van a la Embajada de Estados Unidos si no van a la Embajada de Francia, de España, de Alemania, También van, de Brasil? menos, van, pero si los invitan van. A ver, es gente que tiene mucho tiempo libre también, ¿eh? Pero también es... No, Es gente que tiene mucho tiempo Adrián, libre. También es una forma... Laburan, vamos a decir la verdad, laburan poco. También es una forma de blindarse de los jueces. Los jueces cuando muestran la cara, es decir, lo que para muchos de nosotros ¿Pero ante es quién? vergonzante, lo que para muchos de nosotros es vergonzante, que es ir a poner... Cuando vos vas a un evento público, en general, lo que hace el organizador del evento público es fotografiarte delante de un banner que identifica si es una reunión de Poder Ciudadano, el CIPEC, la fundación de no sé cuánto. Bueno, ¿cuál es el objetivo del organizador? Fotografiarte delante de un banner como para decir, yo prestigio mi organización o organizo esto y concito la atención de todos estos sectores. En este caso es a la inversa, o en todo caso es de doble vía. Es la Embajada de Estados Unidos jactándose de los jueces que controla y los jueces que controlan. Sí, y los jueces que son controlados por la Embajada de Estados Unidos diciendo, los jueces que controlan la Embajada de Estados Unidos diciendo, yo tengo esta banca atrás, no se metan conmigo. Es decir, perdón que sea lo más llano y lo más vulgar posible, pero objetivamente... No están muy acosados tampoco, ¿eh? No, nadie los acosa no. particularmente. No, se está los ve bien. muy preocupados. Pero al mismo tiempo tampoco sería gratuito. Es decir, si algo es inocuo, ¿para qué vas a hacer esa sobreactuación que ya la hizo Bonadío en vida, Yo te voy a decir, que la hicieron tantos otros? Esta reunión, que efectivamente es una celebración porque uno de los que estaba ahí, postdatada del 4 de julio, antedatada Adrián, del 4 de julio. uno de los que está ahí es Borinsky, que es el más asiduo visitante de la casa de Mauricio Macri, de la casa de la Compañero Quinta de pádel. Olivos y demás, Compañero de pádel. como jugador de pádel, como jugador de tenis, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de blindaje, también no se les ocurra después venir a echarnos las pelotas porque nos juntamos con el poder. Nos juntamos con el poder porque nos ordena este poder, que es la Embajada de Estados Unidos. A ver, esta es una curaduría que hizo la producción con la atención puesta en el Poder Judicial. No eran los únicos que estaban en esta celebración. De gobierno había un montón. Ahí tenés empresarios, lo veíamos a Manieto. Suele haber participación de la CGT también ahí, ¿eh? Tenés lo hemos visto dirigentes sindicales. En otras oportunidades lo hemos visto Bueno, a Andrés pero ahí Rodríguez de pero UPCN y a tenés Juan Carlos mucho Schmidt. Pero vos no dirías que la al portuario embajada... Juan Carlos Está Schmidt bien, también. pero vos no dirías que la embajada controla a los sindicalistas. Los ordena, sí, claro que sí. No, bueno, una cosa es ordena. Vos Bueno. mencionaste que los controla, pero ¿cómo es la secuencia? Porque entonces uno puede pensar que la Embajada de Estados Unidos interviene en el ordenamiento político a través del Poder Judicial. Pero es fácil pensarlo de la manera inversa, Alfredo. ¿Vos creés que algún juez
que en alguna oportunidad se vistió de cowboy, alguna jueza de cowgirl. En este caso participan de una celebración anual y son invitados fijos de esa... ¿Vos podés pensar que naturalmente van a fallar en contra de los intereses de las empresas estadounidenses? Déjenme incomodarlos pero un poquito. puede ser, perdóname, Sí. las empresas puede ser, pero bueno, también intervienen sobre la vida política. Es interesante, sobre todo los funcionarios públicos, ¿no? Los jueces, fiscales, los magistrados son funcionarios públicos. Porque que vaya un empresario, bueno, puede estar trazando un camino de negocios eventualmente con la Embajada de Estados Unidos. Ahora, que vayan funcionarios públicos a un acto celebratorio, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos, en una semana en la que Estados Unidos intervino de manera violenta en un conflicto como el de Medio Oriente, que es muy sensible para la Argentina por la historia que tiene la Argentina en relación a ese conflicto. No es cualquier semana. No, Estados Unidos viene de participar e intervenir muy severamente en un conflicto que después vamos a abordar, todavía no ha terminado. Ahora, les repaso algunos nombres a ustedes, digo, con la intención de incomodarlos, a ver cómo reaccionan. A ver. Estuvo Guillermo Francos, naturalmente, jefe de gabinete, hasta ahí, una presencia institucional, ¿sí? Tiene que estar, Tiene sí, que estar. jefe de gabinete, Día de tiene que Independencia, estar jefe a nivel de- institucional, total, así mantiene la Patricia independencia. Bullrich. Y también. ¿Por Es qué tiene un que estar habitué, Patricia? ¿no? ¿La ministra de Seguridad? ¿Por qué tiene que estar? Y bueno, puede ser institucional, puede ser una representación del Poder Ejecutivo. Claro, ¿te Patricia acordás que Bullrich esta vez disfrazada fue de sin cowboy? disfraz, fue disfrazada en otra oportunidad de ¿Tenemos fotos de eso? Catwoman. Esta, la de Cowboy. Sí. Sí, debe Sí, estar por hay algún lado. fotos. Sí, sí. Esta me dijeron. Patricia Bullrich fue con su marido ataviados como personajes de western. medio oeste De western, norteamericano. western americano. Qué indigno, La de chicos. ayer fue temática. Muy poco digno. Pero Temática creo azul. que nadie fue disfrazado, pero la temática del escenario era Ruta 66. Sí, Ruta 66 estaban todos de azul. Porque la gran Así que mayoría, me- el dress code era vestirse de azul. Imagínate llegar. Ahí está, mira. Ay, no. Eso es Pato Bullrich, su marido es el del extremo derecho. Y la pareja de embajadores en su momento. Exactamente. los Que ese embajador era el que era anfitriones. juez o era ex juez, Qué ¿no? cringe. Ex-juez, exactamente. Embajador Ay, no, de- no, el pañuelito, maestro. Sí. Esto fue un 4 de julio hace algunos años. Perdón, Cande, ¿eh? Ay, hamburguesas era el menú. Hamburguesas, qué poco encima, ¿no? Irte hasta allá para comer hamburguesas, chicos. Qué miseria. Este Bueno, aunque 4 de no- julio me Dame parece algo que un poco era, sí, bueno, fue temático del western y había mucha comida Tex-Mex, por lo que Claro, se contaron, ¿no? apropiaron culturalmente de la comida mexicana. Culturalmente de la Perfecto. comida mexicana. Bueno, A ver, fueron... ¿Quién fueron- más? ¿Quién más Pues estuvo? les ¿Quién sigo más? contando, les ¿Quién sigo más? contando. Francos Bullrich, Francos Bullrich. Fue Mariano Cunio Liberona ministro de Justicia. y si estaban todos los jueces, Estaba pensando, tanto los jueces. no lo pueden dejar afuera. Fueron, a ver, ya empezamos con los legisladores, pues legisladores también van No, pero muchos, hubo ¿eh? otros ministros. Estuvo, Sí, sí, estuvo Mario Lugones, Mario estuvo Lugones, ministro de Cecilia Salud. Losizano, que es viceministra, y Mariana Vázquez, directora internacional del Ministerio de Salud, o sea, 3 funcionarios del Ministerio de Salud. Estuvo el presidente de IPF, hasta ahí Bueno, podría, está bien, ¿no? está bien. Una relación Hasta ahora, institucional que todo corresponde. institucional. Bueno, estuvo el embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi, Bueno, ¿está bien? y bueno, está bien. Le gusta mucho el Fernet al embajador de Japón. Claro, tiene costumbres muy argentinas, sí. Son esos datos random que uno retiene y no sabe para es el qué. trabajo de los 3 embajadores haciéndose querer en los países, chicos. Che, te agrego algo Estuvo el porque... fiscal Pablo Stark, ahora vamos, estuvo el fiscal Pablo Stark, que es presidente de la Unidad de Información Financiera, La UIF, exactamente. Que recibe mucha información, ¿no? cada vez menos. Lo que no sabemos qué hace con la información que recibe. Y persigue opositores, ¿no? ¿Eh? Persigue opositores. Cuando... Estuvo el presidente de la DAIA, Mario Bernstein, bueno, Noblitz, el expresidente de la DAIA, el embajador de Israel, Eyal Sela. Estuvo Santiago Caputo Mm. ¿No y hay se foto? fotografió Ah, con Abigail Dressel. Ojo que Abigail Dressel no le da fotos a todos. Abigail Dressel es la encargada de negocios que funciona como embajadora. Claro, y adelantaron la celebración porque ella se va. Ella se va a la nueva misión, que Ah, creo que nueva es misión. embajadora en Mozambique o no sé en dónde. En general, la encargada de negocios Un ascenso. se saca un fotos ascenso, con mucha sí. gente, pero las fotos que difunde la embajada, no es que hay fotógrafos independientes, ¿no? Hay un fotógrafo de la embajada. Las fotos que difunde la embajada están aprobadas por la autoridad de la embajada. Abigail Dressel quiso difundir una foto con Santiago Caputo. Claro.
que tiene un vínculo muy estrecho con Estados Unidos y con algunos empresarios argentinos en Estados Unidos. Bueno, ahí no es funcionario, Caputo. No, es asesor, Por eso. monotributista. Bueno. Estuvo José Puede Luis ir. Espert. ¿Está bien? Sí. ¿Corresponde? ¿Y qué te voy a decir? No sé, Es presidente yo de la les pedí Comisión que de Presupuesto. reaccionen. Sí, hasta ahora es todo institucional, menos Caputo. Estuvieron los dueños del laboratorio Richmond, estuvo, ¿qué más? Estuvo Wertheim, el hermano del canciller Adrián Wertheim. Estuvo el colorado Diego Santilli. Nadie se sorprende No, por, no. por la La verdad que presencia. no me sorprende. Está viendo si es candidato. Fer, ayúdame con esto. Entiendo que está viendo si es candidato en octubre a diputado nacional por La Libertad Avanza o candidato en la primera sección electoral En septiembre. en una alianza de La Libertad Avanza con el PRO regida por intendentes de la sección. Está muy complicada esa discusión. Está complicada. Está muy complicada. Sí, después podemos hablar de eso en la Santilli no era para la tercera. Ahora aparentemente lo están Para la proponiendo primera. para la primera. Estuvo Cambio de el amigo domicilio que Rapalini, tiene. que recién escuchábamos, al presidente de la UIA. Estuvo el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montotto. Estuvo... Tampoco sorprende ahí. No, para nada. ¿Dónde Estuvo iba? el empresario Giorgi Neus. Un histórico. ¿Quién más? Giorgi Neus, no, de la familia Neus, dueños de incluso empresas de energía muy, muy importantes. No sé qué propiedades le quedan a la familia Neus, pero algo le debe quedar. ¿no? Seguro, no te preocupes. Entre otras cosas, la del pomelo, sí, claro. Es la misma familia sí? dueña. Ah, de- ¿la misma? Sí, la misma familia. Exactamente. ¿Es rica? ¿Es rico el pomelo Neus, decís? ¿O la familia? La familia seguro. Estuvo, ¿quién más? Bueno, la embajadora de Gran Bretaña, pará que son un montón, ¿eh? Estuvo el embajador de Italia. Estuve pasando varios que me estoy entreteniendo con el Tano en este momento. Sí. A ver, Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría hacer un punto, Adrián, sobre Dale. algunos personajes Estuvo judiciales. Funa de Rioja. Como por ejemplo el juez federal Sebastián Casanelo, ahí lo Sí, vemos, estuvo. a quien la Nata consignaba como tortuga Casanelo. ¿Te acordás? Porque no respondía a la velocidad que la Nata pretendía en las causas, creo que era en su momento la ruta del dinero Sí. o alguna de esas causas que habían surgido de la usina de Clarín y del propio programa de Jorge Lanata y que el juez se tomaba su tiempo. Bueno, hay que decir que Casanelo nunca fue tortuga respecto de las convocatorias de la embajada, siempre fue muy veloz, siempre fue muy presto para esas convocatorias. Vos hablabas de jueces que eran estratégicos para los intereses de la embajada. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, es decir, aquel que reina sobre el ámbito de la aduana, sobre todo lo que tenga que ver con el comercio exterior, que está desde que tengo uso de razón en Los dos el fueros, fuero el penal penal económico. económico y el fuero penal federal, se crearon al mismo tiempo. Dos inventos de Menem, de los 90. No Y te existían. agrego uno más, Alberto Dallavía, que es Sí. el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, es decir, aquel sobre quien recaen todas las decisiones que tienen que ver con el proceso electoral, la preparación de los procesos electorales, la realización de los comicios y el devenir de los escrutinios posteriores. Si pueden ir a YouTube, van a verle las caras a muchas de las personas que influyen directamente en tu vida, aunque vos no lo sepas. Son jueces, fiscales, empresarios, que toman decisiones que te impactan en tu vida cotidiana, pero vos no los conocés. Conocés a las primeras figuras, a las que se presentan a elecciones. A mí Pero es- a esta gente no los vota nadie en general. Digamos, y Increíble, tienen mucho más increíble poder que los que se de presentan a este elecciones. recorrido, qué sé yo, que vayan empresarios a la embajada, o incluso a nivel funcionarios, a nivel institucional, pero en estas semanas tan sensibles, vinculado con la política y la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que hayan ido jueces que están vinculados directa e indirectamente con lo que fue la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la Embajada de Estados Unidos, y qué sé yo, ahí es donde me hace un poquito más de ruido. Y sí, pero aparte el nivel de
no sé si decirle cipallismo, qué decir, de nuestra clase dirigente, de hacer este desfile cuando la Embajada de Estados Unidos ni siquiera tiene embajador. No tiene embajador, no. Tiene una encargada de anuncios que se está yendo y adelanta la fiesta para no perdérsela. O sea, vas a inclinarte ante un edificio, vendría Sí. a ser. Es mucho más que un edificio, pero sí. Bueno, este es un caso también interesante. Sí, pasó recién. Adorni tuiteó estos tweets incógnitas que hace, pero tuiteó un video de Sergio Massa. Tenemos ahí la captura. Dice: en instantes, novedades, fin. Parece el guión de un canal de noticias. Y tiene el video, si te parece lo vemos, de Sergio Massa hablando de un tema que parece que va a ser sensible en las próximas horas. Les guste o no les guste, lo empezó un gobierno peronista, lo termina un gobierno peronista, y las cloacas y el agua que faltan también las va a hacer un gobierno peronista. Incógnita. Recordemos que ahora empieza la conferencia de prensa de Adorni, así que seguramente hable de este tema, habla de aguas, habla de cloacas, así que se entiende, o por lo menos podemos sospechar que se trata de AISA, que recordemos que es una de las empresas posibles a ser privatizadas, así que vamos a estar atentos de qué es lo que dice Adorni. Que fue manejada por Malena en Galmarini en la gestión del Frente de Todos. Sí, La vamos a ver esposa qué de dice Sergio Massa. Adorni en esta conferencia de prensa. Bueno, vamos a estar atentos a eso. A mí me parece, no sé. ¿Qué? No sé cómo es que unieron el tema Massa-Embajada. Me parece que hay una cosa Sergio de mala Massa, que leche tiene ahí. más entradas a Una la cosa de embajada producción. Esto es toda de la producción. ¿Qué? Unieron Massa, Eso fue Embajada. Estábamos full hablando de la Murano. embajada y No, apareció esa es tu Full Murano. asociación libre, perdóname. Claro. La asociación libre de Acaba de Murano. tuitear Adorni, ¿qué querés que hagamos? Te conocemos, Murano. No lo, Pero más allá de la asociación no de lo Murano, arrastres al Tano y al equipo. No, pero más allá de la asociación de La Murano, característica es que nos hundimos todos. Massa no se acredita cuando va a la embajada. Massa pasa. No. Bueno, eso Bueno, viene de hecho. los Wikileaks. No estaba. ¿Te acordás todos Quiero esos aclarar que en diálogos? esta reunión del 4 de julio no estaba. Sí estaba Cristian Ritondo, que no sabemos si fue en su calidad de empresario de real estate en Estados Unidos, porque tiene, ¿no? Entre las inversiones que tiene, Sí. tiene muchas ¿Cuántos inversiones. departamentos eran? ¿80? Un montón. ¿No, No, más? ¿De sí. 80? 80, eran? no. No, 70 y sí. Sí, Sí, era casi 80. 77. Claro, Claro. no sabemos si fue en su condición de inversor. Después, bueno, los jueces y fiscales, insisto, muy importante verle las caras, porque no son habitualmente muy conocidos para el gran público y son los que deciden situaciones que te impactan en tu vida. Un juez que determina con una cautelar que no se le aplique una limitación a los aumentos, por ejemplo, de las tarifas de servicio público de conectividad de telecomunicaciones, y es un tipo que es un juez que impacta en tu presupuesto familiar de manera muy severa. No sé cuánto el presupuesto familiar hoy, no lo sé, digo porque el INDEC lo mide mal, Sí. lo mide con retraso, con un rezago de 20 años, pero en el presupuesto familiar, la conectividad de toda la familia tipo de 4, Sí. con 2 hijos adolescentes, ¿cuánto insume del presupuesto familiar la conectividad? Debe insumir una buena guita. Sí, seguro. Junto con todo el tema de servicios, lo Sí. que aumentó el peso de el gasto de servicios sobre el presupuesto de los hogares es impresionante. Se calcula 25% total de servicios sobre el presupuesto, ¿no? Que ha aumentado. Sí, hoy no tengo el último número, pero que por lo menos se duplicó con respecto a lo que era noviembre del 2023. Ahora, específicamente de telecomunicaciones, el dato es una incógnita porque INDEC mide con una canasta de 20 años atrás Sí. donde no había telefonía celular, Sí. ¿no? No, aparte. Creo que no está contemplada la telefonía celular, mucho Está menos contemplado internet. comunicación, pero no internet. La telefonía celular como comunicación, Claro. no conectividad. Bueno, ustedes mencionaban, creo que vos, Mariano, el tema de Patricia Bullrich entregando viviendas. Es importante porque, en definitiva, lo que estamos viendo es un despliegue de poder de la Embajada de Estados Unidos, que cita y van jueces, fiscales, todos disciplinados, ¿no? Esa es la palabra que usaste, ordenados, la palabra ordenados. Vemos cómo el gobierno ordena por lo menos una foto donde hay sindicatos, empresarios, poder legislativo. Estaban Carolina Lozada por el poder legislativo
Por el Senado y Cristian Ritondo por Cristian diputado. Ritondo por Me Eso apuré el hace Consejo de poco Mayo. y después del Consejo de Mayo se fueron todos a la embajada. Casi todos los del Consejo de Mayo estuvieron después Claro, en la embajada. Rapalini también. Fueron en el trencito de la alegría. Y estaba el gobernador Cornejo en representación de gobernadores que un día antes le habían manifestado al gobierno un reclamo por recursos impagos. Ahora, ¿cómo, más allá de estos acuerdos de cúpula, porque lo que estamos hablando en definitiva es cuestiones de cúpula, reuniones en la embajada, Consejo de Mayo, CGT, son todas cúpulas. Desde el pie, para volver al origen del programa, lo que vemos, o del pase, lo que vemos es que desde el pie crece el reclamo. Y crece a partir de una realidad incontrastable, que es que la guita no alcanza. Fíjate cómo el monseñor Colombo en el 31 describe lo que ocurre en los comedores. Monseñor Las Colombo restricciones han impactado fuertemente. Ahora los comedores en general en el país viene más gente y viene incluso de clase media empobrecida gravemente en este último tiempo. Lo mismo pasa con los otros sectores que propiamente toca el documento, que son los de estos jóvenes, estos chicos que están transitando un tratamiento y hoy a lo mejor no tienen la forma de ser socorridos como antes. La contención era clave, ¿no? Bueno, esto decía el monseñor Colombo sobre el crecimiento de asistencia a comedores que están siendo desabastecidos por el gobierno y que se arreglan como pueden, como lo hacen la mayoría de los jubilados. En el tape 34 podemos ver justamente una jubilada que cuenta su situación. ¿Cómo vienen los números? Porque el gobierno dice que el consumo levantó, que la actividad está mejorando. No sé nada de eso. No sé nada. Pero usted, en su vida, ¿está comprando más, menos? Menos. Menos. Y no sé nada, yo no. Pero le cuesta eso, pero en su economía le preguntaba más que nada. Me cuesta. ¿Está difícil? ¿Usted, señora? Está difícil. Más ella que es jubilada. La tuve que traer a vivir conmigo porque sola ya no puede vivir. No. O paga el alquiler o come. ¿Hace cuánto cambió esto? Y hará 5 meses que Ah, es reciente. Si los jubilados no están ganando nada. Está todo bien con otras cosas, pero los jubilados van para abajo. No como. Yo por eso ya me trajo. No como porque vivo con la jubilación. Mínima. Sí, la mínima. Difícil vivir así, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Es re difícil. ¿Cuándo empezó a cambiar o cuándo se puso bien difícil? Sabemos que hace 5 meses se mudaron, pero... Está difícil, pero hay cosas que están bien. ¿Que le parece que el gobierno está bien? Sí, hay cosas que cambiaron. Pero en cuanto a los jubilados, no. ¿Qué cosas están bien? Y cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, ahora hay que trabajar, no les pagan por no hacer nada, porque había mucha gente de eso. Mucha gente cobraba sin trabajar. ¿Y usted tuvo que recortar también en lo personal, más allá de su mamá? En todo hubo que recortar. Trabajando. Yo toda mi vida trabajé, soy diabética, hipertensa, eso de que no trabajás porque sos enferma es mentira, no trabajás porque no querés. Trabajó siempre, nada más que ahora alcanza menos. Claro, sí, es verdad. No tiene desperdicio el video, perdón, pero no tiene desperdicio porque se nota que ella está en ferviente narrativa de sálvese quien pueda y me salvo sola y laburo igual aunque tenga enfermedades que si fueran 1 grado más no podría laburar. O sea, ella puede laburar porque tiene esa narrativa de, bueno, me rompo el lomo y laburo. Bueno, si naciste con una discapacidad, si tenés 1 grado más en esas enfermedades, no podés laburar. Pero bueno, falta todavía esa empatía. Hay algo ahí que es como... A mí me cuesta mucho entender por dónde viene esa falta de empatía o ese discurso que claramente no representa a la persona, pero hay algo ahí. ¿No es lo que hablábamos al principio del pase? Trabajadores que consideran que hay otros trabajadores que son responsables de sus problemas. Bueno, en el origen del odio al Estado, o este rechazo al Estado, hay mucho de eso, de el que es pobre y dice, ¿por qué a él le dan algo que a mí no me están dando? Mucho voto a Milei en los sectores populares se Totalmente. justificó así. Vos Personas sabés que viven en barrios populares, pero que no recibían lo mismo, sí recibían algunas cosas, pero no lo mismo que su vecino. Entonces consideraban que estaban siendo... Eso lo indigna mucho más que los 100 millones de dólares que le pueden dar a Galperín. Adrián, traslada por un momento la caracterización que hiciste en el arranque del programa respecto de los repartidores, que es un trabajo, por supuesto, muy sacrificado,
con la labor que desarrollan los cartoneros, que están en una situación donde el cartón ha bajado de precio, donde lo que se puede juntar es cada vez menos y donde la competencia para buscar en los mismos espacios a donde buscan los cartoneros cada vez es mayor. Es decir, gente que perdió sus trabajos formales o informales y tuvieron que volcarse a una actividad menos calificada, mucho más sacrificada, mucho más dañina para la salud, como es la recolección de cartón o la recolección de otros elementos, que se ven en una competencia mucho mayor. Digo, porque vuelvo al concepto que ya habíamos charlado en el arranque del programa, que es la conciencia de clase. Con sus diferencias, no existe tanta distancia entre el trabajador de Rappi que tiene que pedalear el triple para ganar lo mismo que hace 2 años, entre el cartonero que tiene que caminar el triple que hace 2 años para recolectar la mitad de lo que recolectaba en términos de material y de plata, o el trabajador mucho más calificado del Garrahan que se ve desbordada en sus tareas y con su salario congelado. Es decir, en cada una de las etapas del proceso productivo o de la actividad económica de la Argentina, vos lo que podés visualizar es calcados los mismos procesos, es decir, personas sometidas a muchas más tareas, a mucho más estrés, a mucha más complejidad en sus labores, por ingresos cada vez decrecientes y con una inflación que no cesa. En el caso de los jubilados, Cande tenía, y me gustaría hacer un 1-2 entre la economía de a pie, la economía de bolsillo y la economía financiera con el informe que trae Alfredo. Dale. Porque la noticia que anoche preocupaba, si uno prendía la tele, era que la Argentina era considerada una economía de frontera. Entonces, peor. Ahora, o peor, claro. Claro, no era considerada una economía de frontera, que sería la clase superior a la que está ahora. Pero no se refería a la situación de los jubilados, No, se refería a la situación financiera. La situación de los jubilados, ¿cómo es hoy? Sí, hay un cuadro que fue el último que le pasé a Tommy, perdón, que siempre le mando cosas a último momento, que tiene que ver con esto, con la pérdida sobre todo del bono. Recién veíamos a una mujer que cobraba la mínima, quienes cobran la mínima cobran este bono que está congelado desde marzo del año pasado en esos 70.000 pesos, que si se hubiesen actualizado al ritmo de la inflación, como vemos en este cuadro del CEPA, bueno, deberían haber cobrado 880.000 pesos más, ¿no? O sea, 880.000 pesos es lo que les roba el Estado a quienes cobran la mínima, que les debería haber ido actualizando ese bono para que mantuviera poder de compra. Hoy en día deberían cobrar más del doble del bono para mantener justamente el poder adquisitivo que tenía cuando empezaron a cobrar esos 70.000 pesos. Entonces hay una economía donde sufren particularmente los jubilados, que fueron quienes sufrieron la motosierra el año pasado, pero que todavía lo sufren, sobre todo los de la mínima, que son los que necesitan ese bono para tratar de salir de la pobreza y que por definición y decisión de este gobierno están bajo la línea de pobreza esos jubilados y jubiladas. Y esta era la razón por la cual la Argentina fue postergada en la reasignación de una nueva categoría. No es la razón. Vos sabés que dentro del mundo de las finanzas hay diferentes categorías o definiciones, bancos internacionales que van orientando a los grandes inversores. Una de ellas, por ejemplo, es el riesgo país. Es decir, bueno, un riesgo país alto es un país, un mercado que le advierte a los bonistas del exterior, a los inversores en bonos del exterior, que miren, es más riesgoso ingresar en países que tienen riesgo de país alto. ¿Por qué? Es riesgoso de la posibilidad de que no te puedan pagar, que es de incumplimiento. Esto lo hace el JP Morgan. Hay otro banco internacional, Morgan Stanley, que pasa a definir y pone de categoría a los diferentes mercados, fundamentalmente para la compra de acciones. Entonces vos tenés categoría de mercados desarrollados, mercados emergentes y mercados frontera. Los mercados frontera es, si querés, la última categoría. Pero la Argentina no está ni en esa última categoría. Hay una categoría que se llama Stand Alone. Entonces, en realidad es, mirá, ustedes... Me gusta la pronunciación, ¿eh? Me gustaría... ¿Lo podés repetir? No, es una forma elegante de decir que sos tan especial
sos tan especial, tan... Especial. Claro, que ni ingresas en ninguna de estas 3 categorías. Ni te pongo. No te puedo poner... Vos parate ni en la solo, frontera. allá. Claro, ahí estás. En Más la lejitos. esquina, Allá, en la esquina, por El favor. tema de Paul Simon está en Adón, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde aparece... Bueno, entonces no ingresa. ¿Qué es lo que le está diciendo a los grandes fondos de inversión en acciones? Miren, no entren en Argentina. Y algunos tienen normas, los fondos de inversión, que replican la calificación de Morgan Stanley. Si sos desarrollado, bueno, entonces lo pondero más, entonces invierto más en esas acciones de esos países. Si sos emergente, un poco menos, si sos frontera, un poco menos, y si sos stand alone. Sí. No entras. Bueno, esto es la descripción de las finanzas. Pero no sería andar para allá, bobo, sería una traducción. Sí, ahí anda la esquina, burro. Pero yo quiero avanzar sobre esto. Esta es la descripción, esta es la nota, sobre lo que es la narrativa oficial. Vamos a escuchar primero a Bausili y Caputo, que hablan de cómo es que, mirá, quieren tanto a la Argentina que van a venir las inversiones. Y fíjese a quién comparan a Milei. ¿Con quién comparan? Vos vas a ver a uno de estos fondos grandes de inversión y te encontrás primero con un tipo que es fanático de Javier, que lo sigue, que lo lee, que le gustan las ideas, quiere replicarlo, ¿no? Entonces ese tipo, adentro de ese fondo, que muchos de los que hablamos, gente muy senior, muy importante en los fondos, van y plantean, hey, miremos a Argentina para invertir, porque está Milei es espectacular y hace todo lo que queremos que haga todo el mundo en el mundo. El presidente es un atajo en eso, porque inversiones que típicamente tardarían años en llegar, y hoy están viniendo mucho más rápido por esto que genera el presidente. ¿Esas inversiones están acá? Qué vendedores de humo. ¿Han llegado? Yo lo quiero. Si están ahí, danos una señal. Claro. Si yo tengo un comercio, no lo voy a tener. Si tengo un comercio, los pongo a estos dos a vender. Digamos, son unos vendedores de humo. Un comercio de humo. O sea, claro. Pones humo fresco. ¿Querés armar un esquema Ponzi? Llamás a estos ¿por qué no dos. las anuncian las inversiones? Y sería un golazo. ¿Qué quiere más un gobierno que anunciar una inversión? Son modestos. Vamos a escucharlo a Dorni. Esto va a mejorar el servicio de cloacas de 4,5 millones de argentinos que viven en el conurbano bonaerense y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También habilita el inicio de una serie de obras que van a llevar cloacas a 1,5 millones de personas en Almirante Brown, en Avellaneda, en Lanús, en Lomas de Zamora, en Presidente Perón y en Quilmes. Además, esta obra va a evitar el desborde de líquidos cloacales que contaminan el río Matanza-Riachuelo. Esta obra comenzó en el año 2015 a partir de un fallo de la justicia del año 2009 que obligaba al Estado Nacional a mejorar la situación de la cuenca Riachuelo y que debía terminarse hace 4 años. Según lo que por supuesto estaba comprometido. Pero los tiempos de la política, que priorizó las fotos oficiales al avance de la obra, dilató su finalización. De esta manera, el gobierno del presidente Milei cumple con la honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal fue el reconocimiento de este órgano a esta gestión que en octubre del 2024 levantó la supervisión judicial directa. Una señal clara que cuando se hacen las cosas bien, la justicia finalmente lo reconoce. Bueno, entra en modo campaña. Esto está ocurriendo ahora en vivo. Es el mensaje de Adorni que antes Cande anunciaba a partir de un anuncio que había hecho el propio Adorni con un video de masa. Evidentemente entra en modo campaña de manera clásica, tradicional. Obra pública, provincia de Buenos Aires, en la cloaca, cordón cuneta. ¿no? Totalmente. O sea, y todo el biribiri de lo nuevo, lo moderno, todo eso tampoco. Aparte no hay inversiones, no hay nuevo, no hay moderno. Le hizo caso a Macri, porque en uno de sus últimos reportajes Macri había dicho, escúchame, que le dice que le dijo a Milei, cloaca tenés que hacer, porque ahí no le podés cobrar peaje a los excrementos. Que esto nosotros lo podemos, no des ideas. Lo podemos considerar como una claudicación ideológica del gobierno, pero preocupa mucho a los intendentes. Yo después tengo algo de información de lo que están hablando los intendentes
de cara a la elección que viene, y una de las cosas que los preocupaba era que justamente el gobierno se pusiera a hacer obra pública. Sí. Porque el piso que mantiene Milei en los sectores populares del conurbano sigue siendo alto. No es comparable a lo que obtuvo en la elección presidencial, que sacó casi arriba del 40% en algunos barrios de tradición peronista, pero está muy cerca de ese piso, así que lo vamos a desarrollar un poquito. Pero tenías pendiente explicarnos más sobre el stand alone. Sí, no, es para seguir viendo cómo son vendedores de humo sobre las inversiones que vienen del exterior, cuando en realidad te están descalificando y para que no vienen las inversiones del exterior. Vamos a escuchar ahora a Milei y justamente también a Adorni, que hablan de los dólares que ellos dicen que vienen, pero por ahora no. Una de las cosas que yo hago cuando vienen inversores a verme, les cuento a Argentina como un caso de negocio. Tenés el gas, el petróleo, en minería tenés el litio, el cobre. Los negocios están claros. Y es una economía que va a generar tantos dólares que te van a salir por las orejas. Esto no es ni más ni menos que lo que entendemos el resultado del clima de inversión y de negocios que empieza a reinar en la República Argentina. Bueno, a Morgan Stanley le dicen que no es así. Que no, todavía no están las condiciones para convocar a los grandes fondos de inversión para que inviertan en Argentina en un área específica que es especulativa, para la compra de acciones de empresas. Pero en general, en términos teóricos, la compra de acciones de empresas es porque pensás que esa economía se va a desarrollar y esas empresas van a ganar mucho dinero. Si van a ganar mucho dinero, la compra de acciones apostás a una valorización de ese capital. Bueno, lo que te está diciendo Morgan Stanley es decir, mira, Argentina todavía no están dadas las condiciones. Especifica respecto a qué es lo que pasa en el mercado cambiario, que sigue habiendo controles, no se levantó el régimen de control y administración de acceso a las divisas, o sea, el mal denominado cepo. Entonces le dicen, no, todavía los inversores del exterior no tienen las condiciones que este mercado ultraliberal quiere. Y entonces todo estas promesas de Bausili, de Caputo, de Milei, de Adorni, que están viniendo en las elecciones y que las inversiones y que se reúnen y con los inversores y que les parece fascinante, hasta ahora le dan la palmadita en la espalda y le dice, sí, volvé a la Argentina, todavía mis dólares no van para allá. Y que también sirve para, nosotros siempre marcamos esto de que el mercado financiero, lejos de ser un sector ilustrado de gente que sabe cosas de los países y hace análisis profundos y estudiosos, es todo lo contrario. Digo, los fondos de inversión, los inversionistas leen calificadoras de riesgo y lo que leen es esto. Muchos no tienen ni idea ni de dónde queda Argentina, de dónde quedan los países, entonces ven la calificación, ven la etiqueta. ¿Qué es? ¿Mercado emergente? Ok, está en esta lista de países. ¿Es mercado de frontera? Perfecto, es esta lista de países. ¿Nosotros qué lista de países somos? Y ahí creo que importa saber en qué grupo estamos. En la placa 8 está justamente con quién estamos en estos stand-alone, que en América Latina estamos con Jamaica, por ejemplo, ¿no? Con Trinidad y Tobago, con Ucrania, si vemos la lista un poco más grande en el resto de los países, con Palestina, con Nigeria. Entonces, bueno, estamos en esta lista de países que a los inversionistas le dice, che, chicos, es un país con riesgo alto. La decisión del gobierno que ayer anunció Caputo, por lo menos entiendo de manera interna, de obligar a las empresas públicas, a los organismos públicos a subirse a la timba. ¿Es una consecuencia de esto que están contando? Es porque están desesperados, no tienen los dólares. Es la desesperación de no tener los dólares por no tener acceso a los mercados. Esto lo que hace es cerrar el acceso a los mercados financieros hasta el año que viene, por lo menos. Es para que no ingrese. Lo de esta calificación es que
pone el límite para el ingreso de dólares para la compra de acciones. Claro, por eso. No la de bonos. La de bonos está más vinculado con el riesgo país y la calificación del JP Morgan. Pero un inversor no une los dos datos, riesgo país alto, Morgan Stanley diciendo... Sí, pero si Morgan Stanley tuviese subido de categoría a Frontera, algunos fondos de inversión podían poner algunas monedas para la Argentina. Y esto te hace un ingreso de dólares. Claro. No es que permite que el sector público pueda acceder en forma directa colocando bonos para esos fondos de inversión, porque están más ligados a la compra de acciones. Ahora, el tema es entonces que no llegan dólares por la vía financiera. Sí. Tanto como inversiones... en acciones. No llegan lo suficiente, no les alcanza. Entonces agarra y dice, bueno, a ver, organismo público, ¿cuál es la liquidez que tengan? Vayan y compran. Es un gesto de desesperación. Todos son gestos de desesperación. Lo de Caputo es una sucesión de fracasos estrepitosos, porque él lo único que sabe es el mercado de las finanzas, no otra cosa. Ahora, no tiene, digamos, el macroeconomista que tiene a uno, que era Joaquín Cotani, le dio salida. Y ahora es bastante crítico, ¿no? Y él se fue, ¿por qué? Porque le estaba diciendo, mirá, no estás haciendo un plan económico consistente. Llamó al chileno, tenemos un chileno. José Luis Daza. Sí. Y entonces él que está... Mira, este equipo económico, lo único que está haciendo, y vos fíjate que lo repite en cada una de las declaraciones, tienen que sobreponderar a Milei, porque si no, tienen puerta de salida. Sí, Bausili básicamente en la mitad de su declaración se dedicó a chuparle la media al presidente. Sí, es tan obsceno, tan ridículo. La verdad, hacen el ridículo. Se verá esto cuando se cuente la historia y se dirán, che, miren lo ridículo que fueron. No puedo no pensar, tratándose de Bausili y Caputo, socios de la misma consultora, con otros integrantes del equipo económico, Furiase, integran la misma consultora Anker. que es Anker, que básicamente se dedica como consultora a recomendar inversiones financieras o a estructurar inversiones inmobiliarias en la economía real. Su vínculo con la economía real. En Palermo tienen que verla, la que está enfrente del hipódromo. Esa la financió Anker. Claro, armó la estructura financiera. Y ojo, porque hay buena parte de las cosas que se están vendiendo a través de la AVE cuentan con esta asesoría. Inversiones inmobiliarias que se van a hacer. Pero eso no es los dos lados del mostrador. Pero fíjate, si Caputo estuvo a los dos lados del mostrador, formalmente en la época de Macri, ¿no? ¿Se acuerdan? Tuvo una causa judicial por eso. Acercó a sus clientes y cobraron una comisión, porque los bancos estuvieron involucrados. Caputo, ¿y quién más había estado involucrado? No sé si no Bausili también, Bausili, avanzó porque estuvo a los dos lados del mostrador en el Deutsche Bank. Con el Deutsche Bank. Él colocó la deuda. ¿Sabes cuál es la tranquilidad que tienen? Que ayer estuvieron Toto Caputo brindando con Borinsky en la Embajada de Estados Unidos. Entonces podés tener la tranquilidad de que podés hacer todos esos negocios que no vas a tener. Bueno, de hecho, Bausili mantuvo la causa abierta un tiempito más. Que Caputo creo que duró nada la causa por estar de los dos lados del mostrador. Pero la pregunta mía es, ¿no deberíamos empezar a analizar como un proceso novedoso en la Argentina que este sea probablemente el primer gobierno que delinque a cielo abierto casi como una forma de desligarse de las imputaciones penales? Porque ¿qué hacía? A ver, ¿a qué estamos acostumbrados los argentinos? La Banelco era algo subrepticio, que llegaba, que vos te enterabas la y que tenías que... de la deuda privada fue un delito a cielo abierto muy llamativo. No, está bien, y no tuvo consecuencias. Pero digo, hoy solamente repasamos este delirio de los dos lados del mostrador de Luis Caputo. Lo de Patricia Bullrich robándoles las propiedades a las personas que las tenían asignadas por el plan Procrear para dárselas a las fuerzas de seguridad que reprimen a jubilados. Es decir, en cada una de estas etapas lo que estamos viendo, y del mismo modo el caso Libra, es decir, el presidente delinquiendo a la luz pública ante todos nosotros con un tuit diciendo pongan plata en esta estafa que yo la banco, no deja de ser algo que quizás no es nuevo, pero
para mí es relativamente novedoso porque es una forma de gestionar. Sí, y lo de Procrear también, perdón, pero toca la propiedad privada, ¿no? Porque es un gobierno que se supone que defiende la propiedad privada, gente que juntó los papeles, tuvo que pagarle gestores, hizo un montón de trámites, se presentó, cumple los requisitos, gente que en general tiene familia. Hoy hablamos con una mujer, madre de una hija con discapacidad que vive con la suegra, hizo toda la presentación, festejaron, se lo adjudicaron, cambió de gobierno y de repente... Les robaron las casas. Les robaron la casa que iban a pagar, además. O sea, no... de sanción judicial a los funcionarios que, sobre todo de gobiernos de derecha, que delinquen a cielo abierto, es tradición en la Argentina. Es decir, con más, con menos, todos han salido impunes. Empezando, si tomamos como referencia de la dictadura para acá, todo el equipo económico de la dictadura. Está bien, pero hay cosas que son más indirectas y hay cosas que son más directas. Que era el viceministro de Martínez Dios, es una voz muy reconocida. Claro, pero lo que estoy diciendo es que Patricia Bullrich... Está bien, pero Patricia Bullrich salió impune, está bien, salió impune Adrián, 2 veces antes. Adrián, Patricia Bullrich se acaba de jactar hace pocas horas en su cuenta de red social, diciendo, le acabamos de reasignar del plan Procrear a nuestra fuerza de seguridad que nos protegen todos los días. Es decir, delinque, se jacta de ese delito. Yo lo que quiero decir es que Patricia Bullrich formó parte de un gobierno, como ministra, de un gobierno que se fue con 50 muertos en la calle. Y formó parte de un gobierno, el de Mauricio Macri, que entre otras características, endeudó a la Argentina en 100.000 millones de dólares para hacer negocios particulares, algunos de los que estábamos mencionando recién. No, bueno, el caso Nahuel, el caso Nahuel, el caso Bueno, y ahí iba. Ayer Patricia condenaron. Bullrich es, por eso a eso iba. Patricia Bullrich es responsable, cuanto menos responsable mediata del asesinato de Rafael Nahuel, porque bajo su gestión en el Ministerio de Seguridad y por su orden, la prefectura, que está en el organigrama bajo su dominio del Ministerio de Seguridad, ejecutó a Rafael Nahuel por la espalda. Ayer fue... Y agregarle el intento de asesinato contra Pablo Grillo. Por eso, pero esto es... Por eso yo lo que digo es... Las tropelías del presente son posibles por las impunidades del pasado de Patricia Bullrich, que resultó impune 2 veces. Ahora, la impunidad judicial... Bueno, 2 veces en términos de gestión. Fue gestión ministra con De la Rúa, gestión ministra con Macri. Por eso, va por su tercera fase de... Sturzenegger va por la tercera también. Sturzenegger va por la tercera. Entonces yo digo, esa impunidad, la impunidad judicial va de suyo que esta gente sabe que cuenta con la impunidad judicial. Se reúnen los 4 de julio y la charlan ahí la impunidad judicial. A mí lo que me preocupa es la impunidad social. Porque la sociedad argentina es la que valida esta impunidad, Bullrich es impune porque la sociedad argentina lo permite, no porque la justicia lo gestiona. Yo no sería tan lineal en cuanto a que la sociedad argentina... ¿Hay sanción social para Bullrich? ¿Hubo sanción social? A la sociedad argentina no se le ofrecen alternativas superadoras, en todo caso. Es decir, a la sociedad argentina no ha acertado la clase política para ofrecerle un menú de opciones lo suficientemente atractivo para que no se vuelque de manera cíclica cada 10 años a favor de su propio verdugo. Si uno le exigía, yo te digo porque yo lo viví en tiempo real, si uno le exigía al gobierno de Alberto Fernández que punibilizara las estafas de deuda de Caputo, Bausili y compañía, de Sturzenegger, la respuesta del gobierno de Alberto Fernández era: el peronismo no judicializa las decisiones políticas. Sí era una denuncia por la toma de deuda, ¿no? Pero creo que quedó ahí. No sé, quedó Hubo una comisión que lo investigó. Hubo una comisión, claro. Yo digo, ahí hay un problema también de... Porque no se trata de judicializar decisiones políticas. Judicializar una decisión política es, vos decidís estratégicamente, no sé, avanzar con YPF vaca muerta, y entonces tomás una decisión política que involucra decisiones económicas. Acá lo que estamos hablando no era una decisión de política económica, era una estafa. 100.000 millones de dólares de deuda, la mitad del Fondo Monetario, dejás 3 generaciones prendadas, digamos, de esa deuda para abastecer un negocio privado, que era el negocio de la timba versión 1, digamos, que era la precuela de esta timba que estamos viendo ahora. Ahora, ¿por qué Caputo no va a volver a hacer lo mismo si no le pasó nada cuando lo hizo antes? Eso es lo que yo estoy tratando de plantear. ¿Por qué no haría lo mismo si no tuvo ninguna consecuencia antes? Sí, pero no se creo, fue a Río de Janeiro y se sacó una foto de panza arriba. Pero yo me resisto a asignarle a la población, porque entre comillas vota mal,
que No, pero que esta el caso gente de pueda Alberto seguir Fernández haciendo no sus... votó mal. Porque esta gente pueda seguir haciendo sus tropelías, porque básicamente nadie votó a Patricia Bullrich para que hoy sea ministra, nadie votó a Luis Caputo para que hoy sea ministro, nadie votó a Federico Sturzenegger para que hoy sea el hombre de la motosierra. Sí. No los votaron, no es cierto que la población Vamos valida a ver esto. qué pasa ahora. Por eso, Vamos a ver qué pasa por ahora. eso, Adrián, no es cierto que la población Vamos. valide esto, sino que a caballo de decisiones que terminan demostrándose ruinosas, pero que tienen una explicación previa en gestiones que se mostraron impotentes, los gobiernos que llegan siempre acuden al mismo menú de delincuentes. El gobierno de Cristina, no sé si, de las críticas que se le podría hacer, no sé si calificaría la caracterización de un gobierno impotente. Por el contrario, la crítica que se le decía a Cristina era que era prepotente, ¿no? Le decían a Cristina que Yo me prepotente. refería al de Alberto y Cristina. No, por eso, el de Alberto para mí la característica que tuvo es la de mantener la omertad del poder. Hay una omertad en el poder, es una omertad, que es de donde proviene Alberto Fernández. Alberto Fernández proviene de esa omertad palaciega. Es lo que ejercía como jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Era su activo. Claro, era lo que sabía hacer, digamos. ¿Qué es lo que ofrece Alberto Fernández? Yo soy parte de la omertad del poder. Bueno, cuando vos lo elegís a Alberto Fernández, estás haciendo una declaración también en esa dirección. Yo voy por la omertad del poder. Claro, suponía que era amigo de Mañeto, era amigo de Claro, por Colini, eso se lo eligió de Alberto los que- Fernández, porque formaba parte de ese ecosistema, no se lo elige porque era un tipo, ¿cómo se llama? Sí, un outsider. Bueno, quería comentar una cosa. Vamos a lo de la política, porque ahí vos marcás un tema, Mariano, muy importante. Vamos a ver si la sociedad argentina ahora sí ratifica a todo este elenco de estafadores a cielo abierto. Y vamos a ver si la clase política le ofrece algo mejor. ¿Y ahí cómo está la cosa, Fer? Sí, no, aparte quería decir respecto al tema Rafael Nahuel, porque ayer confirmaron la condena de los 5 prefectos. Sí. Y eso sirve para las fuerzas de seguridad, para decir, bueno, Patricia Bullrich por ahí sale al otro día a hablar a favor tuyo y defenderte en los medios, pero después la condena judicial llega en algún momento, eso para los que participan de los operativos de represión, ¿no? Eso es una Sí, cosita. es Bueno, importante para el mensaje que recibe la Fuerza de Seguridad, independientemente de lo que dice Patricia Bullrich. Claro, Digamos. por eso. De hecho, Patricia Bullrich, en el caso de Rafael Nahuel, no protegió, por lo menos, y la verdad que tampoco tenía mucho cómo hacerlo. Rafael Nahuel murió con un disparo por la espalda, estando desarmado, en por medio eso, del y monte. ratificaron la condena a los 5 Ahora, prefectos. en términos políticos, yo decía, los intendentes están preocupados Sí. por un gobierno en modo electoral, en modo campaña, y hoy lo que ratificó hace un minuto Adorni es que van a hacer campaña en el sentido tradicional. Absolutamente. Obra y pública. hay una preocupación, yo diría transversal, ¿no? Cruza la de todos los partidos, que es los intendentes dicen, no quiero que se metan en mi municipio, en mis consejos deliberantes, y digo por qué es transversal. Porque hay muchos intendentes del PRO, y esto se está viendo en las últimas reuniones que tuvieron Ritondo y Sebastián Pareja, que dicen, no queremos esta alianza con La Libertad Avanza porque no estamos viendo en qué nos beneficia, y si nos dicen que tenemos que poner concejales de La Libertad Avanza o candidatos a concejales de La Libertad Avanza en nuestro municipio, sabemos que van a ser los primeros que después nos van a entrar al municipio a decir hay que destruir el Estado, hay que eliminar los impuestos, etcétera, etcétera. Y no queremos saber nada, y por eso se está complicando, por lo menos hay 9 intendentes de PRO, el PRO se quedaron 13, ¿no? Hay 3, tenía 16, hay 3 que ya se fueron a Libertad Avanza, con Diego Valenzuela de 3 de febrero a la cabeza, le quedaron 13, de esos 13 hay 9 que le están diciendo a Ritondo, no vemos el beneficio en esta alianza con La Libertad Avanza si no nos dejan hacer la lista que nosotros queremos en el municipio. Está bueno luchar por ganar la provincia, pero no estamos viendo si nosotros estamos ganando la provincia. Más bien la estamos perdiendo, parecería, si nos ponen candidatos a concejales de La Libertad Avanza. Y digo que esto cruza un poco porque dentro del peronismo está la misma preocupación de los intendentes que
quieren elaborar ellos las listas en sus municipios. Vos hablás de la posibilidad de hacer boletas cortas que están planteando. Hace ya bastante tiempo que están, incluso algunos ya activaron partidos vecinales. Y con fuerzas vecinales, y ir repartiendo, esta es la boleta nuestra. Bueno, esa es la posibilidad que se está viendo y pasa en estas conversaciones que parece que se van a reanudar esta semana en el peronismo. Ayer estaba prevista una reunión que no se hizo, ¿no? Ayer estaba prevista una reunión, ¿te acordás que se había anunciado? Sí. En la sede del PJ, iban a estar la gente de Máximo Kirchner, iba a estar la gente de Sergio Massa, iban a recibir a los partidos de Unión por la Patria, le dijeron, bueno, el partido de Juan Grabois, el partido Sabatella, que iban a armar ahí la estructura, esto que venimos diciendo, que Massa dice que se tiene que llamar Alianza Frente Peronista o Peronismo, o como sea, y se suspendió. ¿Por qué se suspendió? Porque Kicillof el lunes a la noche dijo, yo voy a convocar a una reunión. Claro. O sea que estaba quedando... En los términos de un acuerdo con Cristina, dijo, ¿no? Claro. En los términos del acuerdo que hicimos con Cristina... Dijo, esto lo charlé con Cristina antes, habíamos dicho, vamos a armar, ponemos 4 o 5 representantes de cada uno, nos sentamos y ahí definimos todo. Ahora voy a convocar a esa reunión que yo dije con Cristina. Ayer estuve tratando de averiguar y hay como una cosa muy de silencio, de tratar de que no se rompa. Que pase bajo radar. Claro, que no se rompa la cosa. Ellos levantaron la reunión que estaba prevista para el martes, digo ellos, Máximo y Massa. Sí. Ahora está viendo cómo se organiza esta a través de Federico Termín, el intendente de Lomas de Zamora, que está funcionando un poco como mensajero. Kicillof le dijo que le envíe a Máximo esta predisposición a que designen representantes que van a ser principalmente intendentes, que se sienten en una mesa y empiecen a elaborar la estrategia electoral del peronismo de unidad, ¿no? Ayer pasó algo en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires en línea con esta discusión. Sí. Que es la habilitación de la reelección de todos los cargos legislativos. Claro, todos los cargos electorales en realidad, salvo el de los intendentes. Claro. Consejeros escolares, concejales y legisladores pueden tener reelección indefinida. Bueno. Que es algo que se había quitado, se había quitado durante el gobierno de María Eugenia Vidal, ¿te acordás? Sí. Que era, Massa lo apoyó, fue un acuerdo Vidal-Massa, esto de habilitar las reelecciones solo por 2 periodos, o sea, 1 y reelección. Después tenés que dejar pasar un periodo para volverte a presentar y eso era para todos los cargos. Sí. Ahora lo volvieron a habilitar solo para para diputados, senadores, concejales y consejeros. Hay que decir que esto ayer generó algún tipo de indignación, porque ya se preocupan, pero a nivel nacional es así, digamos. Los diputados y los senadores pueden reelegir indefinidamente. Sí, lo que llamó la atención es el comportamiento de los legisladores dentro del propio espacio oficialista, digámoslo así. Sí. Porque, de hecho, el proyecto que se vota es el proyecto de un peronista de Malvinas Argentinas, Vivona, que lo había presentado a principios del año pasado y que excluía a los intendentes como una forma de mantener el acuerdo con el Frente Renovador, que fue el que había impulsado la no reelección de los intendentes. El Frente Renovador, Massa hizo campaña con eso. Y ayer lo que llamó la atención es que Malena Galmarini salió a celebrar la posición del Frente Renovador contraria al voto del resto del bloque. Sí. Marcando un diferencial dentro del propio oficialismo que generó suspicacias, porque el Frente Renovador se publicita su diferencial. Claro, se desmarca. Se desmarca de esta decisión. Por una cuestión histórica, de tradición, el Frente Renovador siempre estuvo en contra de las reelecciones, o hay algo más ahí, hay una intención de emanciparse electoralmente, o es una forma también de demostrar que son necesarios para reunir mayorías, porque lo que pasó ayer es que finalmente la votación salió 22-22 y tuvo que definir Verónica Magario como presidenta del cuerpo. Y la conclusión que se sacaba era esa, era, bueno, acá nadie sobra, digamos, todos son necesarios para constituir mayorías. El primer receptor de ese mensaje es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que necesita de todos para constituir mayorías en una provincia donde, por ejemplo, si te querés endeudar necesitas mayorías especiales. Cosa que Kicillof no tuvo.
Por eso tiene limitada su posibilidad de Bueno, endeudamiento. ayer fracasó de nuevo. Estaba la intención de tratar el endeudamiento y volvió. Por eso, me parece que el destinatario final de todos los mensajes del peronismo sigue siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos, que le avisa, mirá que acá necesitas un acuerdo en el que estén todos incluidos porque cada uno te determina si un proyecto sale o no sale. En este caso, llevaron al límite del empate, sabiendo que Magari iba a desempatar como desempató. O sea, no iba a llegar la sangre al río, digamos. Todo el mundo sabía. Fue demasiado exacto, ¿no? Demasiado exacto. Uno se abstuvo, otro no fue, Claro. y hubo 22 contra 22. Son esas puestas en escena que permiten mandar mensajes cifrados. Para la política, la sociedad mira otro canal, me parece. Es lo que hablábamos antes. No está mirando todo esto. Y si lo mira con desprecio. ¿eh? Sí, claro. Porque Me parece a mí. Si lo mira con entiende, la desprecio. mayoría no entiende. Yo no entiendo estas cosas. Son todos ridículos. Pero salió. De un lado pero parece porque no haber, importa, de digamos, un el lado tema parece esto haber de- un ajedrez súper sofisticado y del otro lado están los autitos chocadores, matándose entre sí, tirando pirotecnia al aire. Y la verdad, que perdónenme, pero luce más efectivo en términos de ejecución de planes el de los autitos chocadores y la pirotecnia que toda esa sofisticación del ajedrez. Porque Es la verdad ajedrez, que el tema es que el ajedrez no todo llena ese la- gasto no llena la energético heladera, que está bueno, todo ese gasto energético que estamos viendo nosotros, aplicando nosotros análisis y estrategia y demás sobre cuáles serán los planes, cuáles serán los mensajes, el subterfugio de todo eso. La verdad que en el mientras tanto, en términos de las famosas efectividades conducentes, Federico Sturzenegger sigue tachando los días que le faltan para perder las facultades delegadas para seguir haciendo daño. Es decir, Federico Sturzenegger, que es uno de los grandes fracasados de la democracia argentina porque nunca pudo llevar a cabo un plan en los términos democráticos. Es decir, lleva a cabo un plan y echan al gobierno con el helicóptero o lleva a cabo un plan ahora mientras está cerrado el Congreso, porque lo lleva a cabo con la facultad delegada. Pero lo hacen. Lo hacen, sí. Bueno, es que la derecha nunca se ha preocupado por los pruritos republicanos ni institucionales. De hecho, A ha eso gobernado con dictaduras, ha gobernado Todos esos debates. con votos y votos. digamos. Esos debates, estas internas, vuelvo a insistir, de la superestructura de la política. Es muy difícil tratar de entenderla. Disculpen, sé que a ustedes les encanta, están metidos ahí, pero es muy difícil tratar de entenderla. Al revés, ¿eh? Porque agarra, digamos, por ejemplo, perdonen, no Sí. es una carga valorativa, Dale, pero, dale. por ejemplo, Malena Galvarini saca un tuit, ¿no? Sí, Vinculado como para diferenciándose. diferenciar. ¿De qué? Si no se entiende qué. Vos mismos también decís, mirá, si a nivel nacional el tema de los legisladores hay Reelección no es indefinida. reelección, van a votación, digamos, van a votación y es parte de la vida propia. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿El electorado va a elegir más o menos a una fuerza política si apoya o rechaza este tipo de iniciativas? No sé, a mí me resulta difícil tratar de aprender, incorporar ese tipo de debate. La sociedad, no sé, no está en eso. ¿Cuánto puede ser? 3 votos que pueda pensar una cosa o la otra. Pero el tema es el impacto, esto que decía Mariano, para mí, es cómo se presenta esto. Nosotros lo presentamos como parte de una discusión interna que sigue muy caldeada, ¿sí? Ahora, si vos lo presentás como parte de una casta que reproduce sus propios privilegios, que es un poco la presentación que se hacía ayer en los canales afines al gobierno, Sí, es la etapa de la nación hoy. exactamente, contribuís a la idea que favorece al gobierno, que es que el gobierno se enfrenta a una casta que reproduce privilegios de casta, de clase, de grupo chico. Pero lo pasa que porque vos pasaste a ser funcional en ese debate al incorporar esta discusión. Esa discusión, ¿a quién le importa? Pero era, mirá, para esta Le importa discusión de los interna, legisladores. para esta discusión interna era muy importante. ¿De los era una demanda, legisladores? no, hay una demanda de muchos intendentes de que se habilite la reelección de los intendentes, de los concejales y de los concejales, de los consejeros escolares. Hasta ahora a los intendentes no llegó, pero Ahora, al resto sí. todos los que ya tienen 2 mandatos están habilitados para entrar en la boleta que se va a votar este año. O todavía lo tiene que votar la Cámara de Diputados, ¿no? Esto es media Sí, sanción lo que se sí. debe hacer. Pero para la política era muy importante porque permitía ordenar o no
las internas, no solamente en el oficialismo, sino también en la oposición. La oposición, el PRO y sobre todo el PRO, que tiene concejales, tiene legisladores, también querían que salga esto, ¿no? Sí, igual algunos dieron quórum y después votaron en contra. Votaron en Por contra. ejemplo, de Frente Renovador dio quórum y votó en contra. Votó en contra. Y publicó su tweet. Pero sí, yo insisto, para mí el tema es que no llena la heladera, nada de esto llena la heladera. Y ¿Alguno de todos esos que discutía va a estar participando hoy en la marcha multisectorial? ¿Van a estar...? no lo sé, pero lo vamos a ver en un ratito en el móvil del Destape. Justamente vamos a tomar contacto en el próximo programa, en la gente que sigue, va a En el tomar... excelente programa que sigue. No es excelente, es un programa que cubre un hueco, después viene ya Matías Colombati, después empieza a mejorar todo de vuelta. Mati Colombati termina bien arriba con Mariano Martín y Fer Sibeira y todo el equipo a la tardecita. No, después viene Villarroel. Villarroel, claro, viene Villarroel. Que es la frutilla del postre, ¿no? Claro. Un saludo a todos los docentes. Sí, que están de paro. Sí. 48 horas. Y también a los neozelandeses, a los docentes Y neozelandeses. también al Garrahan, que está ahora mismo con el festival en el Garrahan. ¿Qué pasa, Murano? Nada. Estamos Un ahí. docente neozelandés ayer hizo historia. ¿Qué torneo falopa armó la FIFA, no? Gracias, compañeros. Hasta mañana, chao, chao. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070.